Perfecto. Bienvenidos y bienvenidas al segundo día, segunda jornada de este tercer workshop, el guaraní en perspectiva regional e interdisciplinaria. Hoy vamos a tener en el turno mañana toda una, toda una serie de mesas y conferencias relacionadas con arte verbal, literaturas, eh, historia de la literatura, historia de la lengua, una mezcla, un cruce entre diferentes puntos de vista, perspectivas y abordajes que va a ser sumamente enriquecedor. En primer lugar tenemos la mesa 4 que está moderada por Ana Cuyonal. Después procederemos a la mesa 5 moderada por Emilia Sol Delgado, y una conferencia de Tomás Briñón, que será presentada por Maxime Magas. Entonces vamos a dar inicio a esta serie de actividades para no dar tanto preámbulo. Te cedo la palabra a Ana para iniciar con la mesa número 4. Eh, Bienvenidos a muchas, todos. gra- muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada. La verdad que esperemos que salga tan bien como ayer, que estuvo fue un buen inicio, un buen trampolín de reflexión. Bueno, comenzamos esta mesa 4 con la primera presentación, Historias y Memorias Guaraníes, el repertorio de cantos en lengua indígena de la Misión San Francisco de Pichanal, provincia de Salta, Argentina. La presenta Nahuel Pérez Bugalo, CONICET, UBA, Instituto de Ciencias Antropológicas, sección Etnología de Argentina. Te cedo la palabra, Nahuel. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Lo primero quiero agradecerles a todos los organizadores por aceptar mi propuesta, mi resumen. Es la segunda vez que participo, así que me siento a gusto. Eh, bueno, yo voy a presentar una ponencia que se llama, como dijo Ana, Historias y Memorias Guaraníes. Ahora, el repertorio de cantos en lengua indígena de la Misión San Francisco de Pichanal. Ahora, ¿quiénes son estos guaraníes a los que me estoy refiriendo? Yo me estoy refiriendo a los guaraníes que actualmente están radicados en el sur de Bolivia y en el noroeste de Argentina. Y son grupos que efectivamente tienen una antigua filiación tupí-guaraní, pero además cuando migraron hacia el oeste durante los siglos XV y XVI, mantuvieron una larga historia de mestizaje con grupos de origen arawak, del cual surgió el famoso etnónimo chiriguano, muy famoso para designarlos, aunque este término hoy está en desuso, ¿no? Actualmente las comunidades se denominan guaraníes o aba guaraníes también hasta hace algunos años y hoy no, hoy ya prácticamente la mayor parte de las comunidades, de la comunidad donde yo estudio se autorreconoce como guaraní. Por otro lado, también hay que destacar que estas comunidades son hablantes de una lengua conocida como guaraní occidental, ¿no? Eh, bien, ahora hablo de lengua y tengo que aclarar una cosa. Eh, Esta presentación surge en el marco de un proyecto de investigación doctoral sobre la historia oral y la memoria colectiva de una comunidad. O sea, yo soy antropólogo, no soy lingüista. Y tampoco abordo temas puntuales que traten la lengua, salvo que lo haga en colaboración como un trabajo que hicimos con Agustina Morando, que después me voy a referir a él. Entonces, el objetivo de esta ponencia es describir y analizar desde una perspectiva histórica cuál fue el proceso de creación y puesta en práctica de este repertorio particular de cantos, como vamos a ver, que circularon hasta hace algunas décadas en esta misión franciscana. A ver, no compartí yo, ¿no? ¿O sí? Tienes que compartir No, ahora. tengo que compartir. Perdón, ¿eh? Ahí estamos. Perdón, veo la... Perdón, ahí estoy. Ahora sí.
¿Se ve? Perfecto, perfecto, se ve. Bueno, disculpas. Bueno, a ver, un poco para situarnos en el mapa, ¿no? Esta es la provincia de Salta, una provincia del norte de Argentina, donde en la provincia de Salta y Jujuy están radicados básicamente los guaraníes en el sector de Argentina. Bueno, la misión San Francisco, a la que nos vamos a referir, fue fundada en 1970 por el franciscano italiano Roque Chili junto a un grupo de guaraníes que provenían del paraje La Loma, cercano al ingenio San Martín del Tabacal. En aquel lugar funcionó la antigua misión San Francisco de Altozano al Tabacal, fundada también por Chiellini en el año 1938, siendo la segunda de las misiones creadas por la Custodia Provincial de Misioneros Franciscanos de Salta, dependiente de la provincia minorítica de Roma. Sin embargo, a fines de la década del 1960, debido a un proceso de mecanización de la zafra, estos y muchos otros guaraníes perdieron su empleo y sus tierras en el ingenio y debieron migrar forzosamente a Pichanal. Este fue un desalojo compulsivo y todavía hoy es recordado por los métodos violentos que emplearon desde el ingenio para echarlos. Para que se den una idea, acá tenemos el mapa donde se ve la localidad de Pichanal. A unos 10 kilómetros está más o menos el Tabacal y ellos estaban radicados, no sé si se ve mi cursor, más o menos en ese lugar donde está el cursor. O sea, en una tierra que hoy continúa virgen. En ese tiempo ellos tenían acceso a un montón de recursos naturales, ¿no? Entonces, toda esa migración implicó un trauma enorme para esta gente, que está muy presente en la memoria. Acá vemos el cruce de la ruta 34 y 50, y bueno, el Tabacal es este, ¿no? El Tabacal es un ingenio azucarero, para los que no conocen, muy famoso. A ver, eh, por eso acá está discriminado que del 38 al 70 la misión estaba instalada acá en el Tabacal, pero del 70 al presente ya pasó para Pichanal. Bueno, sigo. Como antecedentes sobre los estudios puntuales que hablen sobre los guaraníes de Pichanal, podemos mencionar así, como abuelo de pájaro, eh, algunos escritos sobre conflictos asociados con el desalojo de la Loma, de Boaz Soliteras, de Gigena, de Gordillo, un trabajo mío, sobre la historia y los procesos de conformación de la memoria colectiva de la comunidad, un trabajo mío del 2016, sobre la biografía y trayectoria de Roque Chile. Hay un libro de Luna que es muy interesante, que yo lo uso mucho, bueno, otro trabajo mío, sobre la música recopilada en la misión, peruayo, pero no soy yo, era mi papá, que trabajó también en esta comunidad en el 80, desde la década del 80 hasta el 2000 más o menos, y en este y en otras comunidades, pero bueno, hizo bastantes registros y yo voy a usar algunos de ellos hoy. Y sobre la traducción del himno nacional argentino, que sería específicamente sobre cantos, hay un trabajo mío y de Agustina Morando sobre las diferentes traducciones del himno nacional argentino en las distintas comunidades guaraníes que yo retomo bastante en este trabajo. Eh, a ver, la metodología es trabajo de campo etnográfico, entrevistas semiestructuradas, observación participante. Yo recopilo de relatos, cantos, música, textos y fotografías, ¿no? Pero básicamente relatos. Me interesa cómo se conceptualiza el pasado. Ese es mi tema de estudio. Y bueno, mi trabajo de archivo, en este caso voy a usar alguna documentación obtenida en el archivo franciscano, en el archivo del convento franciscano de Salta. Acá tenemos una fotografía de Roque Chili cuando uno de los primeros años, cuando llegó a la Loma en 1940. Ahora, perdón. Eh, durante mi trabajo de campo en la comunidad registré interesantes testimonios sobre la historia de la comunidad, pero en especial sobre la relación particular que estos guaraníes entablaron con Roque Cheli. Un líder carismático cuya fama trascendió regionalmente, ¿m? Que ofició de mediador entre estos indígenas y distintos sectores sociales. Y si bien él fundó la misión del ingenio en los años 50, a los años
enviado a misionar en otros lugares. Entonces, cuando surge este conflicto con el ingeniero, los guaraníes lo mandan a llamar para que venga como a tratar de ver si podía parar la intención de desalojarlos, ¿no? Eh, Él llegó a la loma, se dedicó a buscar nuevas tierras y buscó refundar nuevamente la misión en otro lugar. Todo esto constituye una trama narrativa que creo que es la más importante de la comunidad. Cómo fue que los expulsaron y cómo fue el sacrificio para lograr en los territorios donde están asentados ahora. Eh, y ahí es donde empieza a surgir, a crecer la figura de este franciscano, porque según algunos autores como Pajés Larraya, que estuvo en esa época donde estaba el conflicto, él lideró un movimiento de tipo mesiánico que se apoyó en la capacidad de gestión de este franciscano, pero fundamentalmente en su carisma. Eh, la realidad es que Chile no volvió a irse de la comunidad terminó falleciendo en el año 2001 ahí mismo. Según los relatos recopilados en la misión, Chile era el líder de la comunidad. Era el cacique, era el director de la escuela, era el maestro, era el gestor, etcétera. O sea, todo pasaba por sus manos. Ahora bien, la política... A ver dónde estoy. Acá tenemos una fotografía de cómo era la misión de la capilla, allá en la loma, le dice la capilla a este sector. Y esto es una fotografía que los muestra ya instalados acá. Entonces, esa casa redonda estaba hecha al estilo de en las que él vivía cuando era niño allá en Italia. Bueno, acá tenemos una fotografía de Roque junto al cacique de ese entonces. Bueno, la política misional de este franciscano nos muestra que a diferencia de lo que ocurría en otras misiones fundadas en la misma época de esta misión y dependientes de la misma comisaría provincial, en esas otras misiones la realidad es que está documentado que se buscó prohibir el uso de la lengua, llegando incluso a castigos físicos para tratar de evitarlo. Hay trabajos de Silvia Gir, de Agustina Morando, de María Bazán, o nosotros mismos en el artículo este de los himnos hemos dado cuenta de eso, sobre las políticas escolares de estas misiones. Pero acá fue diferente, porque Chieli se encargó a su modo de fomentar la lengua. De hecho, en diferentes momentos, documentos que recopilé en el campo, se nota que este franciscano se mostraba admirador de la lengua al punto que la aprendió a hablar, ¿no? Para comunicarse, bien al estilo de las antiguas misiones, ¿no? Eh, ahora, una de las estrategias empleadas por el franciscano para fomentar la lengua fue la creación de un repertorio variado de cantos en idioma guaraní que eran fruto de una influencia cultural intercruzada. Incluía canciones religiosas, cantos emblemáticos italianos, del repertorio folclórico argentino y traducciones de canciones patrias. A ver, por ejemplo, este es un punteo de un cuadernillo que ni siquiera está editado así de una manera bastante casera, porque circula por la misión, eh, de- que tiene 33 traducciones de cantos. Eh, Además, también había otros cantos que Chieli se encargaba de fomentar, de cantos, entre comillas, auténticamente indígenas, o que se supone que vienen de la tradición indígena. Qué bueno que cuando llegaban especialistas o gente a estudiar la comunidad, él los llevaba y los trataba de orientar para saber dónde podían o qué informantes clave podían consultar, ¿no? Eh, Entre las canciones religiosas tenemos a este Fideles, himno a San Francisco, el himno a Fray Montesquieu, Madre mía que estás en los cielos, Dueño de mi vida, Yaya Iroi, que es un canto de Pascua, el himno del Señor de los Milagros, todos en guaraní. Cantos emblemáticos italianos como Sole Mio, el Masolín di Fiori, canciones del folclore argentino como
eh, Canción del Jangladero y la López Pereira, o las traducciones del himno nacional argentino o La Marcha a mi bandera. Podemos escuchar alguno, a ver si sale. No sale. No, ese yo no lo escucho, no sé si ustedes lo escuchan. Se escucha con cierta interferencia. Sí, no sé qué. Bueno, pasamos a otro, a ver. La López Pereira, a ver. Jaipota chankani devi, jaipota tekavi, tekavi. Neateru peño cereco vivía. Ahora niño quiero saber. Tenga yuriri sapu tembo vinde. Wow, wow. Uriri sapu tembo vinde. Wow, wow. Eyu chebe te pota ene baetaiko. Me pino machere de pille seco. Akañi me cape cheñañota. En el caticotia dereza se puede ancañi. En el caticotia dereza se puede ancañi. El pota chancañi de dice Otro. Yang kagba suje kwa ya sitiamsi ikabia paroa iguitu chupegua Yang kagba suje kwa ya sitiamsi ikabia paroa iguitu chupegua ejo inyakwa itapachepia Santa Lucia, Santa Lucia, ejo inyakwa itapachepia Santa Lucia, Santa Lucia. Quai qui tu ciccavi impora itapoetein e giù il quattro e Bueno, una pequeña muestra. Este es un canto de Santa Lucía cantado por el franciscano Chieli. Eh, Me mandan los controles. El anterior era la López Pereira. No, no me mandan los controles. Bueno, perdón, ¿eh? già O el himno del Señor de los Milagros. Acá tenemos un ejemplo cortito. No. Bueno, perdón, no, no se escucha. Bueno, perdón, disculpas. No sé qué pasa. Se ve que a mí me anda bien, pero acá no sé, cuando me conecté acá no funciona. A ver, con respecto a las traducciones, a estas traducciones, no se sabe la fecha exacta en la cual estas traducciones fueron realizadas, pero según los relatos, se gestaron luego de la segunda llegada de Chieli, previa al desalojo de aquellas tierras. Una de las principales dificultades que tuvieron cuando emprendieron la tarea fue que no llegaban a comprender algunos términos para los cuales no siempre existían equivalentes en su lengua. Veamos los siguientes testimonios donde queda claro que debieron superar ciertos obstáculos para encontrar la traducción a determinadas palabras y que eso se realizaba en conjunto. Según Teodora Martínez, que era una mujer que cantaba el himno, ahora después vamos a ver, me contaba, había palabras que ellos no podían armar rápido, los padres de ella, ¿no? Por lo que cuesta por ahí el castellano con el guaraní. Entonces buscaba el padre Roca una forma, cómo armarlo. Lo armaba de una forma y le decía que lo canten. Y cantaban.
pero no les salía y volvían otra vez. Y bueno, ahí estaban más o menos cuántos días para poder traducirlos. Y él ha hecho lo que ha podido, con gente que sabía bien el idioma. Él quería mucho el idioma, entonces sabía leer esos cantos para que los niños aprendan a cantar. Sacaba a los chicos de la escuela y les enseñaba a cantar. Otro testimonio de Sonia Luis, también otra cantante que cantaba este repertorio públicamente. Las dos ya fallecieron. Decía Sonia, cuando hemos hecho la López Pereira en idioma, ¿cómo nos hemos reído? Después ya nos ha empezado a retar el padre. Dice, esa ya la tradujimos yo y la Miguelina. Él iba en castellano y decía, yo quisiera olvidarte, y ahí teníamos que decirle en idioma. Ahora ya es distinto, a los hijos le ponen un cassette, yo por lo menos los canto, la marcha a mi bandera, el himno, etcétera. Y un testimonio de Roque, que cuenta cómo la Mercedes y la mamá de la Sonia, que sabían bien el idioma, le lo ayudaron a hacer las traducciones. Dice, pero él ahí también cuenta que él les tenía que explicar primero de qué se trataba, porque si no, no comprendían. Y que el trabajo más fuerte era que en determinados conceptos, como por ejemplo en el himno nacional, los laureles, dice, porque no entendían qué eran los laureles. Dice, no es el laurel, es la corona, o sea, el concepto, ¿no? Eh, Como cuando se ponen las tumbas, ñañaroqui, dice, eso sí es una linda palabra. Entonces, es un adorno en la cabeza. Sí, dice, hay que darle la vuelta y buscar palabras porque si no, mijito, es imposible. Ad literem propiamente casi no se puede hacer. Y bueno, nosotros estamos conservando todo eso todavía, aunque no sé dentro de pocos años si lo van a conservar la generación nueva. ¿Qué sabe? Nadie en su idioma. Eh, este testimonio lo grabó mi padre a Rocky. Ahora, eh, aquello es importante agregar que estas traducciones también formaban parte de una estrategia para visibilizar a la comunidad. Además del cancionero, se conformó un grupo de baile que entreveraba música y danzas indígenas con coreografías novedosas que incluían las banderas nacional y papal. Una oda al multiculturalismo, ya que el objetivo, según interpretamos, era mostrarle al público amplio cómo eran capaces de realizar la adaptación cultural. Eh, Cuando en el campo uno indaga sobre este tema, suelen surgir los recuerdos sobre los viajes que emprendían junto al franciscano, en los que generalmente aprovechaban para mostrar sus performances. Por ejemplo, Sonia Ruiz me contó algunos detalles sobre cómo ella percibió la reacción del público durante la participación del grupo en el séptimo Encuentro Nacional de Folclore de Olavarría en el año 84. Ella cuenta en su testimonio que, bueno, que cuando ella canta el himno, dice que la gente lloraba, y que hasta los periodistas que estaban ahí sacando fotos y la gente era una multitud, y que, dice, me cuenta, no sabe cuánta gente había en ese estadio. Y después cuando yo terminaba, ya bailaban el pim-pim. O sea, estos viajes también se realizaban para cumplir con objetivos específicos, o sea, los relatos sobre cómo gestionaban los recursos para realizar mejoras estructurales en la misión indican que cuando el franciscano se enteraba de la presencia de personalidades en algún evento puntual, reunía un contingente de guaraníes y se dirigían allí a practicar música y danza. Y una vez allí aprovechaban para entregar notas con pedidos o incluso para convenir futuras reuniones con esas autoridades. Es muy común que la gente diga, no, y cuando él se enteraba nos cargaba a todos en la camioneta y salíamos todos corriendo para ir a visitar a esa personalidad. Alguna que otra vez algún guaraní me dijo, yo conocí a 5 presidentes y al Papa, y puede parecer exagerado, pero cuando uno revisa las fotografías que tienen, los recortes que guardan como tesoros históricos, uno puede acreditar muchísimos de esos testimonios orales, como por ejemplo, veamos algunos. Acá Miguelina Gutiérrez, una anciana que todavía vive, que está bailando junto al presidente de facto Juan Carlos Onganía. eh,
esto fue en la Feria de Exposición de la Artesanía Salteña en el 66. Se interpretaron algunos cantos frente a Onganía, mientras el franciscano aprovechaba para presentarle una petición porque quería lograr que los docentes obtengan una remuneración por su trabajo. O, por ejemplo, en el 78, cuando un contingente de la misión viajó invitado por el Papa, ¿no? Y hicieron un bautismo de Juan Pablo, un chico que falleció el año pasado. eh, y tomó la comunión otra chica y aparte aprovecharon para ejecutar sus músicas y sus danzas. A ver, es importante agregar que de todos estos cantos, la práctica de la versión del himno nacional argentino pronto sobresalió al punto que se convirtió en el canto más representativo. Y esto ocurrió porque no tardaron en notar el nivel de asombro y emoción que este canto producía en los oyentes, como contaba el testimonio de Sonia, ¿no? Especialmente entre los no indígenas. Y bueno, hay un montón cuando uno empieza a rastrear, hay un montón de programas televisivos o archivos visuales o sonoros donde se los ve a los guaraníes de Pichanal ejecutando el himno. Por ejemplo, en la crónica realizada por Telemóvil de Canal 13 de 1991, o en 1993 cuando fue en el programa La aventura del hombre, en el capítulo de la expedición al Bermejo. Todo eso está en YouTube, están los links por ahí, no los subí, pero bueno, después si alguien los quiere me pide. Eh, También con el tiempo esta versión era entonada en reclamos en eventos donde se reclamaba por los derechos indígenas, como por ejemplo cuando en 2003, en las marchas por la restitución de las tierras de la Loma, eh, muchos guaraníes salieron a protestar por la necesidad de recuperar ese terreno. Hay un documental filmado y en esa ocasión el himno se repitió varias veces en una puesta en escena que incluía banderas argentinas, guaraníes, a modo de fusión de símbolos, ¿no? Esto es un aporte de Gordillo, de un trabajo de Gordillo que describe esa situación. Y por último, en el 2009, un grupo de guaraníes participó del concurso Bailando por un Sueño en el programa televisivo Showmatch con el objetivo de lograr mejoras edilicias en la escuela para la escuela de la comunidad y ahí cantó Teodora, que es la mujer donde que yo puse el testimonio hace un instante. También falleció Teodora. Bueno, consideraciones finales. Este sucinto recorrido por el proceso histórico de creación y puesta en práctica de estos cantos muestra cómo algunas de estas versiones poco a poco fueron cumpliendo una importante función política. Eh, Queda claro también que desde el principio tanto el franciscano como sus fieles percibieron el asombro que producían estas producciones y lograron capitalizar esto en su favor con una conciencia bastante pragmática. Muchos eran conscientes del impacto que algunos de estos cantos en lengua indígena producían en la audiencia y que se trataba de un producto cultural que no pasaba desapercibido. Por ello, a lo largo del tiempo supieron recurrir a ellos como un recurso útil para ser desplegado en la arena intercultural, dándole diferentes usos, para demostrar la integración en la sociedad nacional, para visibilizar, pero especialmente como una herramienta política para reclamar y gestionar recursos. Lo indígena se constituyó así como un plus o como un valor agregado socialmente positivo que tenía la capacidad de connotar otros significados. Por ende, si bien estas versiones tenían por objetivo remarcar la adscripción a la nacionalidad argentina, eh, a la vez se encargaban de recalcar la diferencia, ya que remitían a lo étnico o incluso a lo ancestral, lo originario, lo autóctono, entre otros tópicos. Ayer estuve escuchando la ponencia de Loidi Blesser y ella eh, dijo una frase que me gustó y que está bastante en sintonía con esto que estoy planteando. Ella habla del uso del guaraní como un recurso social y político cargado de efectos simbólicos. Me parece que va en ese sentido, ¿no? Como estas estrategias que se utilizan
del uso de la lengua. Bueno, para terminar, luego del fallecimiento del franciscano en 2001, la mayor parte de estas canciones, con la excepción de la versión del himno nacional, fueron cayendo en desuso. Por un lado, dejaron de enseñarse en el ámbito escolar y por otro lado, la mayoría de los cantantes que lideraban aquellas performances también han fallecido y no ha surgido aún reemplazos que se animen a entonar estos cantos. Así que bueno, espero que se haya entendido. Disculpas por los ejemplos musicales que nos parece que no se escucharon bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nahuel. ¿Me escuchan? Sí, sí, perdón, tenía que desmutearme. Bueno, muchas gracias. Damos entonces ahora la bienvenida a Juan Requia Páez de la Universidad de La Plata, CONICET, con la presentación Toda nota explicativa es un relato de cobardía, sobre el uso de vocabularios y glosas en guaraní en la literatura de la Cuenca del Plata. Bueno, Juan, te pasamos la palabra. Bueno, gracias Ana. Necesito compartir, hay un material, no sé si ya lo puedo hacer porque todavía se está compartiendo la presentación anterior. Así comenzamos. A ver, Rodrigo, ¿estás ahí que vos tenés el control? Nahuel, ¿vos podés sacar lo que pusiste? ¿Podés probar, Juan, ahora? A ver, ahí va. Sí. Bien, ahí se ve, ¿verdad? Perfecto. Bárbaro. Bueno, quería empezar agradeciendo sobre todo, la verdad que para mí es un gusto volver a encontrarnos acá, preparando. Hay un eco, perdón, creo que es el micrófono de Ana duplicado. Ahí está. Para mí es un gusto volvernos a encontrar acá. De hecho, preparando el trabajo me acordaba mucho del anterior workshop, que fue muy nutritivo, justamente explorando, ¿no?, todos estos múltiples abordajes del mundo guaraní en todas sus complejidades. También agradecer a Nahuel por el trabajo, me pareció muy interesante. La verdad que los cantos me parecieron hermosos y bueno, para seguir charlando. Voy a entrar de lleno en el trabajo para no expandirme mucho. Este es un trabajo que está totalmente en progreso. Es un trabajo en el que voy a presentar apenas algunos apuntes, o algunas más bien, voy a intentar señalar 4 escenas, mediante las cuales estoy intentando leer los problemas de las glosas y de los vocabularios guaraní español, pero también sus derivados, o con sus extranjerismos y demás, en una serie de agrupamientos o de tradiciones que hacen a las políticas, como vamos a ver, de la traducción o a veces de la destraducción, que dichas herramientas proponen discursiva y literariamente, ¿sí? Desde ya, interrúmpanme en lo que consideren, mismo también por la cuestión del tiempo y demás, vamos charlando. 1. Servir de comento y glosa. Dentro de la tradición de relatos de viajeros sobre el Río de la Plata, nos llama la atención la siguiente advertencia que se realiza en la edición Al cuidado de Bartolomé Mitre del texto Viaje al Río de la Plata de Enrico Schmidl. Cito: Schmidl, el más conocido para nosotros de cuanto en el siglo XVI se escribieron sobre la historia de la conquista y colonización del Río de la Plata, ha tenido la desgracia de ser el peor interpretado de todos ellos. Y no solo esto, sino también el de servir como original de muchos errores, que se han hecho clásicos entre los escritores de las épocas posteriores. Los errores propios de él, aumentados por los que resultaban de las glosas latinas, y las traducciones de estas han formado escuela. Fin de cita. En el centro, entonces, de la tradición de glosas, dentro de las crónicas americanas, tenemos el problema de la interpretación, o más bien de la mala y errónea interpretación por parte de quienes desconocen las lenguas originarias del continente americano.
continúa, por ejemplo, el prólogo, cito: para llenar este vacío y subsanar las deficiencias y errores de este tan interesante relato, se ha traducido la obra de Schmidl de nuevo y directamente de la última edición alemana. En el prólogo se da cuenta de las confusiones y deficiencias que aparecen en el texto del autor y se explican hasta dónde ello es posible mediante lo que sobre los hechos mismos nos han legado escritores contemporáneos. Fin de cita. Este caso de corrección en la interpretación del texto de Schmidl y con ello de la interpretación del territorio de la cuenca del Río de la Plata, que señala la edición esta comentada por Mitre, es asimilable a la famosa advertencia que encontramos publicada en los comentarios reales en el proemio del Inca Garcilaso de la Vega, publicado en 1609, que ha hecho suyas las glosas y correcciones lingüísticas como bastión de reconocimiento y legalidad frente a las malas lecturas, y por qué no también a las malas escrituras, de los cronistas españoles. Cito al Inca: en el discurso de la historia protestamos la verdad de ella, y que no diremos cosa grande que no sea autorizándola con los mismos historiadores españoles que la tocaron en parte o en todo, que mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento y glosa, y de intérprete en muchos vocablos indios que, como extranjeros en aquella lengua, interpretaron fuera de la propiedad de ella, según que largamente se verá en el discurso de la historia, lo cual ofrezco la piedad del que la leyere, no con pretensión de otro interés más que de servir a la República Cristiana. Fin de cita. Este gesto de servicio es el que se repite en la gran misión lingüística que llevó adelante Ruiz de Montoya, aproximadamente por aquellos años. Este tipo de gestos correctivos están en la base de la tarea de evangelización en la región de la Cuenca del Plata y el Guairá para finales del siglo XVII. El arte y vocabulario de la lengua guaraní, impreso en Madrid en 1640, es el libro en cuarto en el que, tras los preliminares y la gramática, Ruiz de Montoya incluye el vocabulario de la lengua guaraní, que ocupa unas 131 páginas. El diccionario se reparte en 2 columnas y el lema en español se separa con una coma, con un punto, de la equivalencia indígena. Además, el autor escribe unas advertencias para la inteligencia de esta primera parte del vocabulario guaraní, en el que traza las conexiones entre este y la segunda parte de su vocabulario, es decir, el famoso texto del Tesoro de la Lengua Guaraní, impreso un año antes. En las páginas preliminares del Tesoro escribió que, de los 3 cuerpos que ofrecen el impreso, el primero es un arte y vocabulario, en un tomo. Arte y vocabulario, entonces, publicados juntos, como parte de una misma línea de interpretación, donde la relación entre ambos idiomas no se supone transparente. En 1959, León Cádorgan escribe una carta y comenta lo siguiente a propósito de las correcciones que hizo para la 4ª publicación de la obra de Antonio Guasch, El idioma guaraní, gramática y antología de prosa y verso. Obra que, al decir de sus contemporáneos, fue, en su época, la mejor que se había escrito sobre el guaraní paraguayo, o si se prefiere, el guaraní culto rioplatense. Esta carta contiene unos cientos de correcciones lingüísticas y empieza de la siguiente manera, es el texto que tenemos a la izquierda. No me voy a detener a leerlo para no perder tanto tiempo con las citas, y los invito a que lo vayan haciendo. Como podemos ver, me interesa señalar en este texto no solo la empresa monumental o quijotesca a la que estaban dedicados Cádorgan, Guasch y en esta línea que plantea Montoya, sino sobre todo los diferentes señalamientos entre el guaraní, cito algunos fragmentos, que merezca el nombre de tal, el guaraní que se habla en Paraguay y Corrientes, y el guaraní de los, cito, infelices indios guaraníes, el cual escrito con mayúscula, ¿no? Parecería como adquirir una mayor pureza. Esta multiplicidad muy jerarquizada que disputa la legitimidad del guaraní en ámbitos muy diversos es la prueba material de la necesidad del vocabulario de cristalizar sentidos, significados, grafías y gramáticas. Es el intento máximo por domesticar la variedad y el dinamismo de la lengua guaraní. La extinción del indígena a la que refiere Cádorgan ejemplifica la violencia constitutiva del proceso colonial, sobre el cual se fundó esta domesticación de la escritura en guaraní. La desaparición forzada de las poblaciones guaraníes representa un corte abrupto en las temporalidades del continente, que sin embargo no deja de tender, como en toda crisis, continuidades culturales e históricas. A esto se refiere, por ejemplo, el concepto que acuña Bartomeu Meliá de Purajey Puku.
En 1978, Roa Bastos publicó un libro que compiló diferentes experiencias etnográficas de rescate en el que las que se denomina como culturas condenadas. Es el texto que tenemos a la derecha en pantalla. En esta compilación, Bartomeu Meliá publica un breve texto titulado El que hace escuchar la palabra, en homenaje justamente a León Cadogan, a propósito de su libro Ibiranieri, Fluye del árbol la palabra. Meliá describe simples escenas de la vida cotidiana en Biá, a partir de las cuales señala el vínculo etnógrafo-indio o indio-etnógrafo, lo dice así él, y ubica en el centro de este intercambio el rol que cumple la mediación lingüística, ya que, cito, todo es palabra entre los guaraní. Fin de cita. El proceso por el cual Cadogan realiza este estudio parte de la grabación de cinta magnética y luego la descripción literal de aquel Mbiá, como dicen, más vulgar, según nos cuenta Meliá. Lo cual establece, en palabras de Meliá, cito, un acceso a la autenticidad del habla de unos Mbiá no mediatizados por intérpretes. Fin de cita. Este proceso de traducción que realiza Cadogan entonces puede leerse, siguiendo a Meliá, como un proceso de traducción exitoso, en la medida en que nos invita a exiliarnos de nuestro propio sistema de saber. El glosario nos habla de una colocación intelectual muy propia de figuras latinoamericanas. Es la reapropiación letrada de los instrumentos de dominación cultural europeos. Sobre esta serie de comentarios se construye un diálogo entre especialistas que legitima un lugar de enunciación propio, que como vemos no es específicamente el del indígena, para poder hablar, corregir, comparar aspectos lingüísticos del guaraní. La sistematización de la lengua entonces aparece acá como política intelectual de la ciudad letrada. 2. Un ave embalsamada. En una breve comparación de los paratextos que comúnmente acompañan la literatura, que incluye palabras de guaraní, podemos visualizar diferentes políticas lingüísticas y de la traducción. Básicamente quiero señalar algunos modos de uso de estas explicaciones paratextuales recurrentes. El primer uso de las glosas es el señalado, en este caso, tempranamente por Josefina Pla, en su texto La literatura paraguaya en la situación de bilingüismo, que repone toda una generación de autores de tradición nacionalista del siglo XIX que construyó una representación del paraguayo guaraní hablante como un ser nacional. Voy a leer nomás un fragmentito. Aquí el glosario es una herramienta utilizada históricamente para borrar, la cita la tenemos en pantalla, las arbitrariedades de cada lengua y fingir una transparencia en la tarea de traducción. Sobre las primeras compilaciones por escrito de mitos y leyendas guaraníes, señala justamente Josefina Pla. Cito, las obras basadas en mitos o leyendas incluyen palabras o frases vernáculas indispensables, pero el plurito de valoración literaria, con los rasgos ya señalados, predomina, y da como consecuencia las más de las veces la desconfiguración de lo esencial mítico. Los autores no consiguen regresar al primitivismo esencial del mito, revivir la magia simple y paradisíaca de su imaginería. Leyéndolo se tiene a veces la impresión de que el autor trata de hacer volar un ave embalsamada. Fin de cita. Un ejemplo con el que podríamos seguir, ¿no?, las continuidades de esta tradición es la publicación de Feliciano Acosta, El mito y la leyenda en la cultura popular paraguaya. Se trata de un compendio de mitos y leyendas sin marca de origen, o sea, no sabemos exactamente quiénes fueron los informantes orales o las fuentes escritas de los textos, que son publicados en formato bilingüe. Primero todos en español, luego todos en guaraní. Feliciano resalta la multiplicidad de relatos diversos mediante los cuales se manifiesta el mito, para finalmente inclinarse en la siguiente afirmación: el mito es análogo al lenguaje verbal humano. Los elementos entonces de la lengua, gramática y vocabulario, serán análogos a los del mito: personajes, acciones, episodios, historias, significados. El problema del vocabulario entonces se comparte entre la lengua oral y el mito, en el cual, como el lenguaje verbal, dice Feliciano, las diferentes versiones individuales se mezclan, interfieren, se mestizan, siguiendo procedimientos migratorios y aclimataciones. Feliciano traduce entonces para lectores y lectoras occidentales las raíces europeas históricas, por ejemplo, de ciertas figuras míticas populares, como el caso del Pombero, el Luisón, la Mala Visión, la Bruja, entre otras. Rescata la fusión y modificación de estos relatos con el paso del tiempo según necesidades y urgencias del proceso histórico-social. Y acto seguido aparece el glosario que tenemos en pantalla el comienzo, ¿no? Para mayor comprensión de los lectores paraguayos o extranjeros que no conocen, dice,
los nombres en guaraní de ciertos ejemplares de la flora y fauna. Se trata de un glosario que repone nombres científicos y descripciones que aparecen en los relatos, tales como aves, frutos, árboles, moluscos, entre otros. Llama la atención cómo se posiciona el nombre guaraní del lado del nombre en latín, antes de cualquier descripción en castellano del animal, por ejemplo, el yerutí o torcaza, leptotila, berreauxi. ¿Qué lector, me pregunto, puede emparentar a la yerutí con la torcaza a partir de haber conocido su nombre científico? La inscripción del latín, entonces, figura aquí para resaltar el carácter mestizo del nombre guaraní, quizás para emparentar cierto latín europeo con la idea del guaraní como lengua franca. Esta es una práctica recurrente también en los herbarios, en los manuales científicos del siglo XVIII en adelante, en las descripciones de flora y fauna americana. El glosario es la raíz de la argumentación científica y sobre él se entronca el conocimiento ambiental de las tierras americanas. Es interesante ver en varios casos la traducción del glosario se da entre el nombre guaraní, una primera traducción fonética en yopará, luego el nombre popular en castellano y el nombre científico en latín. Este breve glosario viene acompañado también de una aclaración sobre la ortografía, donde se apuntan dos correcciones principales. Por un lado, la separación de palabras largas y de difícil lectura, y en segundo lugar se apunta que, cito, todo préstamo léxicos del castellano lo hemos guaranizado. Por ello, entonces, encontramos en el texto la inclusión dentro del guaraní, que ya no sabemos si es guaraní paraguayo, yopará, ¿no? Es difícil definirlo, de palabras como soldado, miseria, cadena, ruda, con doble R, ¿no? O aceite, con grafía de S. Bien, 3. Toda nota explicativa es una cobardía. Roa Bastos suele acompañar sus cuentos con un vocabulario ordenado de la A a la Z, con traducciones al español en todas las palabras guaraní y chopará, como por ejemplo bacá, entre otras. Maribel Barreto, en Análisis de 6 cuentos de Roa Bastos del 2017, sostiene justamente la pregunta acerca de cómo aparece el guaraní y diferentes términos no hispanos en Roa Bastos. Tenemos en pantalla fragmentos de ese estudio. En el prólogo de ese libro ya señalan que Roa Bastos tiene un estilo sui generis, pleno de paraguayismos, arcaísmos y yopará, guaraní castellano, que nos llevan a configurar un enorme friso de lo paraguayo, o como dice el texto, un lenguaje literario salpicado de paraguayismos. No me quiero detener mucho aquí, pero los autores señalan que parecería aparecer un rasgo de autenticidad justamente en el propósito político del escritor. Cito, el escritor ha ingresado el auténtico lenguaje de sus personajes y su tierra, sus costumbres, sus ciudades, sus pueblos y sus hombres ocupan un lugar importante. En esa argumentación de este libro, la condición social se justifica el error gramatical de estos personajes, ¿no? Por eso vamos a ver que acá las descripciones, el uso del glosario es mucho más desarrollado, ¿no? Como lo tenemos en pantalla. Sobre Roa Bastos, Mónica Marinone, en el bilingüismo desde la escritura de Augusto Roa Bastos, del 91, ha señalado peculiaridades con las que el escritor paraguayo, cito, ha intentado superar los conflictos derivados del bilingüismo y reflexionando en sus metatextos sobre las posibilidades que otorga la posesión de una cultura bifronte. Marinone estudia la estructura de hijo de hombre, ¿sí? Y la idea de la convivencia o la superposición en la escritura de estos dos hemisferios culturales, que determinan lo que Marinone llama un código mestizo, caracterizado por procesos de resemantización de las formas discursivas del castellano escrito. Estamos, me parece, nuevamente ante la tarea política de la resemantización literaria mestiza. Es entonces en el código mestizo donde se expanden las fronteras del entendimiento, de la comprensión, de la posibilidad de la lectura de lo guaraní en una escritura que principalmente recupera la oralidad y, cito, revaloriza la vitalidad del pensamiento colectivo respecto de cualquier hacer puramente individual. Ahora bien, en otro sentido más rupturista tal vez, al respecto de formular la acción poética de las glosas, fue Horacio Quiroga quien propuso estas otras formas de entender la traducción a contrapelo de la búsqueda literal o falsamente transparente de significados. En 1925 señala este fragmento que tenemos en pantalla, en el que justamente apunta que toda nota explicativa en un relato de ambiente es un relato de cobardía. La cita
tal como señala la cita, la presencia de lo mal hablado, según esta concepción, debe proponerse al lector como parte de la performance literaria. Por lo cual el uso de las glosas para la explicación de los términos en otras lenguas es una mala práctica, según Quiroga, que no colabora con la labor estética. Es Barreiros Aguirre quien ha abordado lo guaraní en Quiroga bajo la forma de la tercera orilla, dice la tercera orilla de la frontera, ¿no? Un texto de 1990. No me voy a detener mucho ahí, pero sirve para repensar justamente todas esas presencias, no solo a partir de una relación directa entre vocabulario guaraní y español. Rescato principalmente el objetivo de hacer presente, visualizar, lo que Quiroga apuntaba como un paisaje gratuito ahí en la cita, a partir del señalamiento de elementos, pero también códigos y lógicas propias del mundo guaraní en un escritor hispanohablante. Pareciera haber allí una clave que permite releer el señalamiento de un diálogo en español mal hablado, ahora como una mezcla lingüística en la que el guaraní se vuelve constitutivo. 4, y ya para cerrar, Destraducciones selvagens. Wilson Bueno es otro de los casos que me interesa abordar, justamente porque coloca al final de su novela la idea de un elucidario. Entre las primeras publicaciones y la versión del 92 es que se incluye este paratexto, y que a su pesar, ¿no? Parecería como diseñar un límite justamente al uso del portuñol guaraní como herramienta poética que aparece en la novela tal vez más famosa de Bueno, Mar Paraguayo, ¿sí? Publicada en versión de libro en el 92. Este aparato paratextual opera también como una especie de traición a sí mismo, ya que de alguna manera, y tal vez contra los principios de la experimentación que propone el libro, busca explicar el proceso de creación o la labor inventiva de Mar Paraguayo. Parecería que en esta línea Bueno traiciona su propia traducción, ¿no? Ya que también coloca al final de la novela este glosario, ¿no? En el que traduce palabras del guaraní al portugués, pero por ejemplo no aparecen marcas del portuñol, ¿no? Una variedad que está muy trabajada en el texto. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Añaretá, el caso de Brinsky, ¿no? Que está más desarrollado. Como podemos ver en estas definiciones, el elucidario no expone conceptos a partir de un intercambio transparente entre significado y significante, pero sí opera como método de explicación de conceptos desconocidos para el lector alfabetizado en lenguas oficiales, ¿no? Con la dificultad que tiene justamente esta obra para ser leída, tanto para hispanohablantes, para lusófonos o para guaraní hablantes. Este gesto, por ejemplo, se usó también en la última traducción publicada ahora hace poquito de Ramona Quebranto, de Margot Ayala de Miguel Ángel. La pregunta por si se puede explicar una labor inventiva de este tipo, o más bien si le cabe el discurso de la explicación a este tipo de proyectos creativos, es la que lleva recientemente a Douglas Diegue a publicar su teoría de la traducción selvagen, en su último libro, el 22, Maravillosos Transdelirios, editado en Buenos Aires. Douglas Diegues es quien extrapone esta operación y la lleva al límite cuando en sus libros propone el uso de un glosarioncito selvático, en el que ya no señala una operación de traducción entre las lenguas oficiales y la lengua literaria, sino que establece una red distorsionada de destraducciones entre, por ejemplo, el guaraní paraguayo y el portuñol selvagen. Tal como ocurre en su libro Triple Frontera Dreams, el que tenemos un fragmento ahí en pantalla, ¿no? Vemos cómo aparecen los términos "z" para madre, "ye", ¿no? Con una grafía muy particular, yo, mi, mío, mía, o hasta taturo, o, ¿no? Y la descripción que ya parecería colocar totalmente en absurdo, ¿no? La idea de la transparencia de la traducción del glosario. Estos glosarioncitos de Diegues se transforman en programas o manifiestos sobre la destraducción. Es más, en la propuesta de Transdelirio, que el poeta Diegues desarrolla en su otro libro, ¿sí? Acá tenemos un fragmento de la destraducción de la Biblia Pután que propone el poeta. Se vuelve una operación que a contracorriente ya no iría a volver comprensible un texto pasado o un conocimiento original, sino que se establecería como una proyección al futuro. Esto es lo que apunta también la autora María Paz Solís Durigo al decir que Douglas Diegues, cito, inventa un nuevo concepto, traducción como potencia creadora, pero ya no con el objetivo de ser fiel al original,
sino se trata de crear algo diferente futuro. Fin de cita. Entonces pienso que se trata de subvertir, en este caso, la operación de traductología, o lo que en palabras del antropólogo Ibero de Castro podemos señalar como una traducción exitosa, ya que consigue deformar las estructuras de conocimiento y termina transformando la lengua de llegada. Bien, mínimamente para cerrar, unos breves apuntes y ya concluyo en este breve recorrido por obras diversas. Es apenas un trabajo inicial que estoy haciendo, ¿no? La idea de consolidar una especie de corpus en el que se puedan comparar estos diferentes usos de los vocabularios y de las glosas. Me interesa destacar el punto en el que coinciden los juicios críticos sobre estos instrumentos de interpretación, traducción o comprensión cultural, como aparece, que es la concreción en ellos de las listas topográficas o en las traducciones bilingües a doble columna, de un colectivo cultural que nunca fue exclusivamente guaraní, sino que se constituye históricamente como mestizo. En la forma que a este colectivo dan los diferentes textos literarios, ¿no? Ya sea nacional, ya sea paraguayo, del Río de la Plata, o folclórico, como señalaba Pla, radican las operaciones de representación de aspectos de la flora, la fauna, el paisaje y el territorio, pero también de la lengua guaraní, que es la materia de la literatura escrita. Es decir, la forma escrita de lo guaraní se consolida en la concreción de estos materiales paratextuales, que acompañan desde relatos míticos hasta literaturas experimentales. Tal vez en ellos podamos suponer una historia colectiva, no solo de la cultura de los oprimidos o de la cultura marginal, ¿no? También si pensamos la glosa como una textualidad al margen, sino un colectivo que se consolida en la lectura escrita. Es decir, los vocabularios y glosas permiten acceder a una lectura en común, la construcción de un ambiente que es ajeno y propio al mismo tiempo. Pienso que es el espacio, tal vez, donde el escritor y el lector se encuentran y se dan la mano. Bueno, gracias. No te escuchamos, Ana. Estás muteada. ¿Ahí me escuchan? Sí, me voy a silenciar. Bueno, dale. Estoy con... Mi conexión no es tan buena, parece. Bueno, dije que muchas gracias, Juan, y que veo que sí, abrimos la ronda de preguntas. A ver. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, yo tengo una para vos, Juan, que era que veía que esta traducción traidora, digamos, también implica una alteración de la ortografía, ¿verdad? Incluso del portugués y del español. Y también, bueno, en ese sentido, ¿a qué apunta? ¿Es una deconstrucción? ¿Es la creación de algo nuevo? ¿Cómo lo ves? Ana, gracias. ¿Quieren que vayamos así hablando o seguimos con la ronda de preguntas? ¿Cómo hacemos? Se escuchó medio Que no veo, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Creo que podemos ir charlando. Buenísimo, sí. Y también interrumpan lo que consideren. Hay un eco, no sé qué soy yo. Bueno. Sí, quería, empiezo con ese texto de Schmidl, no porque sea para nada un texto guaraní, ¿no? Sino también para pensar el problema este de las glosas más allá justamente de las peculiaridades del guaraní, y sobre todo las problemáticas que creo que son comunes en este caso, por eso también traigo al Inca Garcilaso, ¿no? Para pensar los lugares desde donde estas figuras mestizas empiezan a escribir o a reescribir la historia
de la conquista, ¿no? Los hechos más significativos. En ese caso Ujú. me interesó cómo se leía justamente todavía a principios del siglo XX, ¿no? Estas problemáticas acerca justamente de las interpretaciones que, como vos señalás, Ana, ¿no? Tiene que ver mucho justamente con la corrección ortográfica, ¿no? O sea, hay algo que todo el tiempo va a estar en disputa en los vocabularios, ¿no? Que justamente a veces aparece fonéticamente hasta la misma palabra, ¿no? Pero justamente el vocabulario viene como a aclarar problemas de ortografía, ¿no? Digo, y que son disputas que están, digamos, vigentes hasta el día de hoy, por el caso, como por ejemplo también el caso de los usos de de los delucidiarios, ¿no? Yo todavía estoy como en un momento como no está concluida, digamos, este trabajo, ¿no? Por eso estoy tratando de buscar, bueno, estas escenas que sirvan para relacionar contenidos, ¿no? Y para trabajar esto que la verdad que a medida que voy buscando, se va expandiendo, ¿no? Hacia todos lados. Yo parto de analizarlo en algunos textos específicamente, tal vez literarios, ¿no? O occidentalmente considerados como tal, como cuentos, novelas, pero se puede trabajar también para el mundo de los mitos, ¿no? Y también para esta tradición, si se quiere, de las crónicas de Indias, ¿no? O irse hasta este tipo de textos, ¿no? Pero me llamaba la atención cómo también aparece, ¿no? En este caso del viaje del Río a la Plata, la idea de la mala interpretación como la desgracia, ¿no? Y qué es lo que justamente va a ser suyo después el Inca Garcilaso como lugar de enunciación, ¿no? Y esos juicios que aparecen reiteradamente, la idea de la corrección del mal hablar a partir de la escritura, ¿no? De las disputas ortográficas. Paso la palabra, para no tampoco aprovechar estos Yo minutos. quisiera comentar algo, me parecieron muy buenas las dos ponencias. Este, me interesó, voy a comenzar por la de Nahuel, que me interesó sumamente este trabajo de recuperación bueno, de archivos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el registro sonoro, ¿no? Que es una cosa es impresionante cuando se pueden recuperar registros sonoros que uno normalmente consideraría perdidos, y por las condiciones en que se dan, ¿no? Me quedó, bueno, este escozor de saber qué sucede con esos registros sonoros en las comunidades, ¿no? O sea, es un archivo domiciliado, vamos a decirle, medio derrida en la expresión, pero y ese archivo que lo tiene alguien en determinado momento, circula, vuelve a circular por la comunidad tiene en algún momento acceso a eso, se transmitió, en algún momento quizás no están en soportes de audio, ¿no? Podría sonar, no sé, tirar como, o circular como MP3, ese tipo de cosas, pero me pregunto si la comunidad tiene en la memoria, y si suelen cantar esto, alguna de estas letras, alguna de estas composiciones. ¿Y qué sucede actualmente? Porque hay varias de las composiciones que son de índole religiosa. ¿Qué sucede actualmente con eso? Es decir, en las prácticas, primero si se sostiene, digamos, una ritualidad o una espiritualidad o una religiosidad cercana a esas prácticas que se hacían con el fraile, o si se perdieron y se sustituyeron porque hay otro tipo de expresiones. Esa es la pregunta que me queda, son dos preguntitas para Nahuel. Y para Juan, este, me quedé pensando, esto no es una pregunta, esto es una reflexión medio en voz alta, me quedé pensando en este ejercicio de rebeldía que parece que quieren llevar adelante Douglas Diegues, en su momento Wilson Bueno, de hacer el glosario, bueno, te hago el glosario, pero va a haber algunas expresiones que aclaran medio innecesariamente como el mirí, mi sí, mi ni, que ese tipo de cosas
bueno, se entiende que hay acumulación, una condensación de sentido ahí que el lector podría inferir, pero se preocupa en hacerlo. Y a ver, hay una frontera, pienso, una frontera de disolución del sentido, ¿no? De lo que se está, bueno, de lo que se está escribiendo en términos de literatura. Creo que esa frontera de disolución de sentido es la que más temen los críticos literarios, tipo Maribel Barreto, que quieren explicar demasiado. Pero los mismos autores, cuando empiezan a elaborar los glosarios, creo que ceden a ese temor, digamos, pero muchas veces no ceden per se, sino tengo la firme convicción de que hay una mediación muy fuerte de las editoriales. Es decir, si nosotros publicásemos de manera autogestiva y decidiésemos cómo queríamos que sea el libro, lo haríamos como se nos canta y bueno, y si se disuelve el sentido, que se disuelva. Pero vos lo llevas a un editor cualquiera, eh, por más chica que sea la editorial y más artesanal que sea, te va a decir, flaco, en esta parte no se va a entender lo que querés decir, necesitamos que expliques algo. Y ahí es donde yo creo que ponen como un- una, una pequeña, no sé, un germen de entropía que bueno, te hago el glosario, pero meto palabras que a mí se me hace que no van a ir en un glosario formalmente. Entonces ponen su pequeña semilla de rebeldía aclarando cosas que se pueden entender y si no empleando como hace Douglas Diegues algunas explicaciones medio innecesarias o hasta burdas por momentos, ¿no? Como para tentar. Así que bueno, fue más un comentario como para compartir que me quedó eso que me parece sumamente interesante, especialmente pensando en cómo se sostiene esta práctica del glosario a lo largo de más de un siglo, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Cedo la palabra, vi que se anotaron por ahí para seguir. Gracias. Lali Mario, creo que. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. No, justamente lo que acaba de decir Rodrigo me parece que es central, la cuestión, digamos, de cómo intervienen también las editoriales. Muchas veces pensamos que el escritor escribe solo, ¿no? Y en realidad es parte de todo un proyecto, y está muy cruzado por las indicaciones del aparato cultural. Entonces me parece sumamente interesante también plantear la cuestión de los glosarios, que es algo que me está interesando mucho ahora, casi como de contraglosario, ¿no? Mucho del glosario del guaraní. Yo que estudio los poetas en guaraní de distintos países, por ejemplo, el glosario en Yataya Puteré de Saturnino Muñagurria o de Carlos Martínez Gamba. El glosario de Carlos Martínez Gamba es sumamente interesante porque ahí vemos otras cuestiones, digamos, cómo también los glosarios para dentro de la lengua o dentro de los niveles de la lengua podemos armar un glosario. Y la cuestión de la traducción me parece que es significativo, es un problema muy, muy interesante dentro de lo que es la literatura en lenguas originarias, fundamentalmente porque también construye proyectos de escritura y me parece muy interesante en ese sentido el devenir de cierto gesto infantilista, vamos a decirlo en términos leninistas, ¿no? De los escritores guaraníes a la situación actual de la autotraducción. Y un texto que me parece también significativo de esta problemática, al contrario de lo de Wilson Bueno, es Girú de Damián Cabrera, ¿no? Cómo él juega con esta cuestión y construye también su programa literario dentro de ese proceso de traducción y cómo el glosario está dentro de la misma escritura. Bueno, eso. Sí, yo añado y a partir de esta línea me pregunto si, Juan, bueno, a los dos agradezco. Juan, si registrás algunas marcas en esos glosarios que puedan dar cuenta de qué lector o lectores ideales hay en esas escrituras, a qué público apunta. Y a Nahuel le pregunto en relación con esta caída en los cantos y en el uso institucional escolar del guaraní occidental, si reapareció por otro lado en algún otro tipo de textos que circulen de arte verbal, y sobre todo, supongo, me imagino que la cuestión religiosa lo sostiene, ¿no? No sé la escuela,
pero sobre todo si hay algún puente o circulación con eh, las producciones en guaraní occidental en Bolivia, o si acaso la cuestión del Estado Nacional es una barrera. Lo digo porque Charagua, el Isoso, hacia el sur, hay un gran trabajo fundamentalmente ligado a la obra de Elio Ortiz, Elías Caurey en relación con la circulación del guaraní occidental, y muy oficializado y respaldado por el proyecto del MAS, de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario, etcétera. Bueno, muchas gracias a ambos. Nahuel, ¿querés comenzar? Y después comento yo, que ya... Bueno, dale, gracias. Bueno, Rodrigo me preguntó primero sobre qué sucede con los registros sonoros. Bueno, lo que yo hago básicamente es siempre, en lo posible, devolver los materiales o llevarlos de nuevo. Siempre mucha gente me consulta, por ejemplo, si tenés la foto que me sacaste en tal lugar, y bueno, voy. Y cada vez que vuelvo a visitar a alguna persona, siempre vuelvo con una foto o con algo. Entonces es como que a veces me vuelve loco porque convengamos que en la Misión San Francisco viven 10.000 personas. Entonces uno tampoco puede dar, no da abasto para todo, porque yo trato de entrevistar a muchísima gente, ¿viste? Eh, entonces eso también es un problema. A veces uno se olvida y ya está el reclamo, me prometió la foto y no me la trajo, etcétera. Esas cosas pasan, pero yo sé que eso también ayuda a mi trabajo. O sea, y eso lo aprendí también de mi papá. O sea, cuando me pregunta qué sucede con esos archivos si vuelven. Eh, la otra vez estaba buscando en la carpeta de actividades de él y encontré que en la década del 80, cuando estaba haciendo el trabajo en Salta, había un montón de cartas dedicadas a gente de la misión y de otros lugares donde andaba, donde le enviaba la foto, donde le enviaba o algún registro, lo que sea, y cuando publicaba algo siempre trataba de dejar la obra en la comunidad. Siempre es deseable que vuelva en obra, ¿no? Para que se vea qué es lo que hace el investigador con todo ese material. Yo soy de los que creen eso. Em, con respecto a distribuir por los celulares, sí, ahora también es más fácil. Le digo, che, mandame el mensajito que te paso la foto o lo que sea. Así que sí, lo que pasa es que, claro, en algún momento es tan grande la demanda que uno no trabaja de archivista, ¿viste? Entonces es como que se complica. Te olvidás o lo que sea, pero sí trato en lo posible toda vez que me piden de devolver. Para que se den una idea, en el 2011 yo registré una, perdón, un reclamo de tierras de un territorio que está cerca de la misión que se llama Tres Palmeras. En ese tiempo estaba todo sembrado por, creo que era cárcamo, eran unas florcitas amarillas, donde había una promesa que les iban a dar a muchos guaraníes esos territorios porque en la misión están realmente hacinados y ya hay una necesidad de tierra y hay un arrinconamiento total alrededor y prácticamente no queda monte en ningún lado alrededor de la misión. Y bueno, yo fui ahí, ya me llaman, Nahuel, ¿podés venir a sacar fotos? Porque a veces me llaman de fotógrafo. Entonces yo voy, le saqué unas fotos hermosas a Sonia, que es una de las mujeres que está en el testimonio, y a Alejandra Segundo, que ahora es la Murubicha, la cacique de ese lugar. Y es como que a los años, Nahuel, vos tenés las fotos y con esas fotos se hicieron una especie de corto, una presentación, etcétera. Entonces, cada vez que hay Pimpín, Arete, la fiesta, la ceremonia anual en la cual ellos la que festejan todos los años, estoy ahí registrando. A veces registro fotos que ni siquiera me sirven a mí, pero lo hago por una cuestión de, bueno, dale, la foto sé que es un valor en el campo, así que trato de cumplir en ese sentido. Con respecto a qué queda de la memoria, yo no me acuerdo bien qué era esto. Ah, ¿qué queda de todo este, qué queda de todo este cancionero? El problema acá es que
ya muchos ancianos han fallecido, que eran los que practicaban este canto. Cuando fallece Chieli, eh, por un poco por esta dinámica que él había creado, empezó a perder, se empezó a cortar con esas salidas que hacían con los franciscanos. Y por otro lado, el auge de la escuela. La escuela cumple un rol mucho más importante que el que cumplía en ese momento. Las, los testimonios dicen, bueno, ya llegó un momento que ya no les interesaba en la escuela que cantemos el canto, sino ponían una grabación. Y la grabación es diferente al canto, porque el canto a veces se sale de- del ritmo y de la melodía. Esa es una característica que tenía. Entonces empezaron algunas críticas, como si, bueno, no corresponde, no está bien la traducción. En los últimos tiempos, con la aparición de nuevas grafías, eh, provenientes de Bolivia, un poco para contestarle a Laura, surge esta idea, bueno, pero acá está mal escrito, y entonces esto hay que mejorarlo. Bueno, eso es un dilema, porque por otro lado los ancianos dicen, no, bueno, pará, este cancionero es histórico, es lo nuestro, lo cantamos durante mucho tiempo, y no lo toquemos en homenaje a Chiel, etcétera. Entonces, ya no quedan tantos cantantes como en ese tiempo. Eh, un poco porque también la generación que sigue a todas estas personas que hoy tendrán de 65 años para arriba, ya no dominan la lengua, ya no hablan habitualmente, no usan la lengua cotidianamente. Una buena parte entiende, pero no habla, porque han perdido la práctica. Eh, y la generación siguiente, la gente que tiene 30 20 años, ya directamente ni siquiera comprende la lengua. Entonces, de a poco se van perdiendo las personas que quieren continuar, digamos, con esa práctica, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a la religión, sí, lo sustituyeron con otras expresiones. Los franciscanos generalmente, cada franciscano tiene como, para decirlo así en términos coloquiales, tiene su librito, ¿no? Entonces, eh, Chile era una persona súper rígida, muy estar mucho con los chicos. Muchos dicen que Chele era el padre de todos ellos, pero era una persona que estaba todo el tiempo remarcando eh, situaciones más desde la rigidez del comportamiento, etcétera. En cambio, cuando cambia el franciscano, cambian las políticas y cambian las formas. Entonces, generalmente se sustituyen y van cambiando todo el tiempo. No hay como una política. Los franciscanos no han seguido una política en sus misiones, y los misioneros encima cambian cada unos 5 6 7 años, los cambian de lugar. Entonces, no hay un proyecto. Convengamos que Chile estuvo décadas con ellos, murió con ellos. Eso es otro estilo de franciscano, que muchos dicen, bueno, él podría haberse dedicado a irse a reposar, a descansar en su vejez a un convento, y eligió quedarse ahí con ellos, eh, compartiendo, porque él de algún modo, no sé, valoraba mucho a esta gente, había una simbiosis muy particular. Em, Laura. Una anécdota. Un día, desde la primera vez que fui a la misión hasta el año pasado, siempre llevé una foto de una chica que decía Cherenta. Cherenta es un pueblo, una comunidad ahí de Tartagal, de la zona de Tartagal. Entonces yo no sabía si era un apodo, si era el nombre real, no sabía. Y como era muy chiquita, era una nenita, mucha gente no sabía decirme quién era. Y el año pasado la encontré. Entonces la mandamos a llamar, y me acuerdo que yo le empecé a hablar, le conté, bueno, che, eh, vos sos la que la llaman Cherenta, así, bueno, que esto, que el otro. Y le mostré la foto y la miraba. Y me decía como que linda, una nena. Esa sos vos. Y se puso a llorar porque decía que ella no tenía fotos de su infancia, que era la primera y única foto que tenía ella de ella, y se fue recontenta, bueno, en una foto de mi papá, que me costó muchos años y al final un día la encontré y se la di.
Laura, sobre las producciones, bueno, sobre el puente guaraní de Bolivia, sí, ya desde la década del 80 baja, digamos, por decir baja, suponiendo que de Bolivia va a la Argentina es bajar, pero bajan materiales todo el tiempo. La Asamblea del Pueblo Guaraní durante muchos años ha hecho contactos con referentes de todas las comunidades. En la misión San Francisco, una de las referentes es Andrea Segundo, que el hermano también era maestro bilingüe, entonces ella tiene muchos libros, entonces la información circula todo el tiempo. No solamente lo de Eli Ortiz y de Caurey, de autores anteriores, diccionarios, libros de historia, libros de divulgación, de todo tipo, siempre baja y hay un nexo bastante importante más que nada en los dirigentes que van cruzándose, hay una influencia. Bueno, de hecho, que se llamen, que se autodenominen guaraníes, responde a esa idea que baja de Bolivia, ¿no? Eh, Así que sí, eso sí. Lo otro no me acuerdo qué era. Como que si esta caída a través de la escuela, si esas producciones reaparecieron, bueno, un poco la respondí recién. Eh, no, hay nuevas producciones más modernas en todo caso. No, siempre se habla con mucha nostalgia de todo este cancionero. Cada tanto aparece algo, pero todavía no se ha reciclado, digamos, o reutilizado. No, todavía yo no lo vi. Eventualmente, a veces aparece alguien que toma algo de eso, pero no. Bueno, creo que era eso. Bueno, y brevemente para agradecer las preguntas, pero también sabiendo que estamos justo de tiempos. Bueno, agradecer tanto a Rodrigo como a Laura como a Mario. Me parece que sí que es un tema para seguir trabajando, ¿no? Sobre todo esta idea de cómo se sostiene la práctica, ¿no? De la cuestión de los glosarios en el tiempo. Y este ejercicio que entiendo simultáneamente opera como servicio, o sea, como rebeldía y como traición, ¿no? Hay algo ahí que parece operar todo el tiempo junto en este tipo de paratextos, ¿no? En esta tensión que señalaba Rodrigo entre la explicación de la expresión y la barrera de disolución del sentido, ¿sí? Así que sí, ahora me queda un trabajo que quiero hacer también para contestar la última pregunta nomás y pasar la palabra, que es el de seleccionar algunos conceptos en los diferentes glosarios y trabajarlos transversalmente, ¿no? Justamente a propósito de ver esto de las marcas, los lectores ideales que figuran allí, ¿no? Porque hay un carácter que es didáctico principalmente, ¿no? Que va justamente a contrapelo de las propuestas, por ejemplo, de Bueno, ¿no? O que está también en este pedido que señalaba Rodrigo, que lo vemos en el mercado editorial también, ¿no? Los condicionamientos justamente a esas escrituras a partir de la idea de que sea un texto que se pueda leer mínimamente, ¿no? O sea, que la pregunta acerca de quién lo lee, ¿no? ¿Quién puede leer estos textos? Entonces, esta idea de comparar, por ejemplo, una selección de flora, una selección de fauna, y que lleva hasta antologías, por ejemplo, de derechos indígenas de la ONU, ¿no? Digo, los vocabularios aparecen en un montón de otros también de tipos discursivos, ¿no? Así que bueno, de nuevo, gracias por la mesa, por las preguntas, y sobre todo a la organización del workshop, que estamos a full. Bueno, muchas Yo gracias, también, perdón, Nahuel. Y agradezco también, perdón. sí, muchas gracias, Nahuel y Juan. La verdad es que cerramos un poco, es muy interesante porque nos igual que en la mesa de ayer esta tensión constante que hay entre una tradición y un cierre y una apertura hacia otro lugar del guaraní, digamos, un lugar totalmente experimental, post, y del otro lado un uso también necesario que me parece que hace necesariamente a la vitalidad de la lengua
en varios ámbitos, digamos, y a varios tipos de acceso. Así que bueno, era ese mi comentario final, les agradezco mucho y no sé si alguien quiere decir algo más, pero si no pasamos a la siguiente mesa que estamos un poco atrasados. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la moderación. Gracias a los expositores. Si estaba María Sol por ahí, María Sol, Emilia Sol, ahí está. Emilia Sol Delgado. Siguiente mesa, coordinada por ella. Mesa número 5 sobre literaturas. ¿Estás, Emilia? No te escucho. No te escuchamos todavía. Dale. Rodrigo, arrancamos nosotros, si querés, voy intentando proyectar, como me indiques, para que Emilia se conecte tranquila. Dale, te iba a consultar, Lali, ¿quieren que pruebe con computadora para hacer la producción? ¿O están bien ahí? A ver, ya te digo. Mm, mm. Creo que se ve, ¿verdad? Todavía no. Ahí está. Sí, se Ahí se ve. ve. Buenísimo. Buenos días, ¿me escuchan ahora? Ahí te escuchamos, Emilia. Perfecto, disculpen la falla técnica. Bueno, buenos días a quienes se sumaron a la sala y a quienes nos acompañan en la transmisión de YouTube. Vamos a dar inicio entonces a la mesa temática número 5, un recordatorio para los expositores que cuentan con 20 minutos para la presentación de sus respectivos trabajos. En los últimos 5 minutos yo les voy a estar avisando, voy a activar el micrófono para recordarles, así pueden ir redondeando la presentación. Bien, vamos a arrancar entonces con el trabajo titulado Del Huirá Campana al Tirteo Verdeó, el itinerario chaqueño de la obra de Emiliano R. Fernández, a cargo de Mario Castells de la Universidad Nacional de La Plata y Laura de Stefani de la Universidad de Buenos Aires CONICET. Les cedo la palabra. Bueno, pues sepa, espero que este, espero que estén bien. Queríamos empezar agradeciendo nada, la participación, la realización del workshop. Esta es la segunda vez que participo, esta tercera de este evento que me parece que es sumamente gratificante para todos los que investigamos disciplinas relacionadas con la lengua guaraní. En este caso, digamos, vamos a hablar de un personaje y de una obra que es central para la literatura paraguaya. Yo la vengo estudiando desde hace tiempo, ya he escrito un artículo que se llama la marca de Caín en la literatura paraguaya, y en ese contexto, digamos, de la marca de Caín, la marca de la música dentro de lo que es la poesía popular en lengua guaraní, la figura de Emiliano R. Fernández es una figura sumamente importante. Así que bueno, voy a arrancar con esto, voy a empezar a dar como un marco de qué hablamos cuando hablamos de literatura paraguaya expresión guaraní, porque tenemos que indefectiblemente tensionar un poco los lindes
de lo que decimos literatura, ¿no? Porque una literatura que abreva muchos espacios que provienen de la oralidad, de la oratura, de la oralitura, y que construyen, digamos, mecanismos de difusión, de proliferación, digamos, de esta producción simbólica en todos esos espacios. En realidad, en la literatura paraguaya del Paraguay, en la literatura guaraní del Paraguay dice, viene de la oratura, de la que proviene y a la que regresará, ¿no? Es como una literatura que siempre está en un espacio híbrido entre escritura y oralidad. Entonces, hablar de literatura paraguaya de expresión guaraní implica poner ciertas pautas en conocimiento. Por ejemplo, esta literatura no es una literatura indígena, es una literatura que se hace cargo de la herida colonial, y a partir de esa herida colonial y en relación con el Tecó Paraguay, digamos, que es el devenir del Ñan de Tecó, ese enunciado fundamental para la cultura guaraní, construye una nueva forma de ser, un nuevo modo de ser a partir de lo guaraní, pero también asumiendo la herida colonial. Entonces, la literatura paraguaya en lengua guaraní, nosotros consideramos, no solamente tampoco, hay que destacar esto, contempla los textos que están reunidos dentro de un espacio geográfico y cultural nacional, sino que también contemplan otros espacios que están ligados a través de la lengua a otros territorios nacionales o a otros periodos históricos como la colonia, etc. En el caso de Emiliano R. Fernández, decía, tenemos ante nosotros un problema fundamental. El primer problema que tenemos en la literatura paraguaya es la institucionalización, ¿no? La construcción de un canon. Y en ese sentido, la figura central del canon, en este caso es una apuesta que venimos presentando desde hace bastante tiempo, digo bastante para nuestro periodo de investigación, ¿no? Pero en nuestro caso es instituir a Emiliano como la figura central del canon de la literatura paraguaya, en cualquiera de las lenguas que se escriban en Paraguay. ¿Por qué? Porque justamente la problemática de la cultura paraguaya se resume en las problemáticas que abordó Emiliano en su obra poética, ¿no? Como había antedicho, ¿no? La cuestión de los orígenes orales de su producción simbólica, la poesía producida en pos de construir, digamos, con esa música, el famoso Mester de Serenateros, le dije en el texto anterior que escribí, y de alguna manera la construcción de ese otro espacio que es como una especie de cimiento de esta literatura, de esta poesía, que está ligado, digamos, a los géneros de la oralidad, ¿no? Desde los compuestos, los cantos de estacioneros, los casos de Monbeú, los tororé, los maravillú, todo lo que tiene que ver con los géneros de la oralidad en la literatura, en la tensionada literatura paraguaya, ¿no? Y por otro lado, la interacción con la literatura culta, porque el guaraní, más allá de que ser una lengua oral, tiene una tradición también de literatura culta, fundamentalmente originada y en los lindes, digamos, de la relación de lo popular con lo religioso. La fiesta popular con ese teatro, digamos, que se origina a partir de las rúas, lo que eran las fiestas populares, de lo que fueron los autos de fe, ¿no? Del medioevo español, y después lo que tiene que ver ya en la época del Estado Nacional con el periodismo de guerra y fundamentalmente con la expresión, con la experiencia, digamos, de el primer congreso del guaraní en Paso Pucú en el 67, ¿no? Entonces tenemos ahí toda una cuestión importante de la cultura paraguaya que está muy marcada por estas dos cuestiones, ¿no? Y en ese sentido vamos a hablar un poco de cómo resuelve todas estas tensiones, cómo abarca todas estas tensiones Emiliano en su poesía. Emiliano, antes que nada, vamos a hablar un poco de él, de lo personal, nació en 1894, o sea, es un poeta que está encabalgado entre dos siglos, pero resulta muy interesante justamente un poco su historia familiar para entender también cómo hizo cuerpo en un montón de debates, un montón de problemáticas propios de ese habitar entre dos siglos, que tiene que ver con sus orígenes familiares, ¿no? Él fue hijo de Silvestre Fernández,
que fue un soldado niño de Acostañú, acompañó al mariscal hasta Cerro Corá, y bueno, su relación con esa historia, su relación también con su sentido de pertenencia. Él se autodefinió en Boriajú-Membuí, o sea, es un hijo de madre pobre, ¿no? En Boriajú-Membuí, Membuí es, como muchos sabrán, la forma de designación del hijo otorgado por la madre. Entonces, hay una cuestión de principio nacional y de clase dentro de su propia autopercepción, ¿no? Y eso va a estar presente en todo momento eh, y en todos los momentos históricos relevantes de la historia del Paraguay hasta que fallece en 1949. Vamos a tener esa presencia, muchas veces algunos de esos aspectos más fuerte que el otro, pero en general, digamos, tanto lo nacional como lo de clase van a ser los dos polos fundamentales de la construcción de su poética. Como decía, la cuestión de clase y la cuestión nacional van a ser determinantes a la hora de su construcción como poeta, de su conformación y la conformación de su poético. Entonces, primero y principal, a mí me interesaba tomar un concepto que elaboró muy pertinente para su época. Por supuesto, hoy está sumamente discutible, y creo que, digamos, la reformulación de la estructura económica y la superestructura política ha trastocado eso, pero en un momento fue muy interesante, en un ensayo de antropología rural de Ramiro Domínguez, que se llama El Valle y la Loma y Culturas de la Selva. Él definió, por ejemplo, esos tipos, esa tipología que han sido muy importantes para la literatura del Paraguay y que nos sirve para entender la literatura del Paraguay de manera estupenda: la cuestión del hombre loma y la cuestión del hombre valle, ¿no? El hombre valle, el hombre atado a una sociedad patriarcal, de un territorio ligado, digamos, a una comunidad, a una iglesia, una persona, digamos, sujeta, como decían los guaraníes selváticos, los caiguados, respecto de los reducidos maneados. Esa era la tipología, ese era el nombre que le daban los silvícolas a los reducidos. En este caso, el caso del hombre loma está atado a la figura emblemática del arribeño, que sabemos en la literatura paraguaya es muy particular, ¿no? Tiene un desplazamiento, tiene una relación con la música, tiene una relación con el mercado laboral, tiene una relación con un imaginario completamente distinto al del hombre loma, ¿no? Entonces, Emiliano para mí es el prototipo del arribeño y del hombre loma, esta categoría, y eso se ve también en una forma de interpretar el mundo, en su relación con las clases sociales, en su vinculación policlasista, no tan comunitaria, pero sí de establecer posicionamientos políticos, y eso se ve justamente en su labor como obrajero, como trabajador de las empresas forestales más importantes del momento. Ustedes saben que a principios del siglo XX en Paraguay era una economía extractivista de tipo de sifón, y entonces las grandes latifundios forestales estaban establecidos en los puertos de la zona norte, de la margen derecha del Chaco, del río Paraguay, y hablamos de Puerto Casado, Puerto Sastre, Puerto Pinasco, Puerto Guaraní, y ese vínculo que establece a partir de esta experiencia con la poesía, porque él aprende de un obrero alemán a versificar, y por otro lado la política a partir de la vinculación con los sectores del Partido Socialista Revolucionario, que lidera Facundo Recalde Milesi, un gran dirigente histórico, digamos, del marxismo paraguayo de principios del siglo. Entonces, luego de eso, la producción empieza a hacerse conocido, establece un contacto a partir de un concurso literario que establece la revista Ocara Poticuení, de Trujillo, y se pone en contacto y establece una relación de amistad con Darío Gómez Cerrato, que va a ser determinante para su conformación, digamos, para el éxito de su poesía. Y por otro lado, digamos, empieza a construir a partir de la vinculación con el modernismo poético, a través, por un lado, de Narciso Ramón Colmán y de la lectura de Manuel Ortiz Guerrero, una poética nueva a partir, digamos, de estos dos poetas, y también
una recuperación de la propia experiencia vital del poeta en estos obrajes del Alto Paraguay. Bueno, por otra parte, él construye sus mitos de soberanía a partir de algunos recursos históricos y otros fabulados, ficcionales. Esos recursos históricos son, por ejemplo, la guerra de siglos entre guaraníes y guaycurúes. Esa antigua enemistad entre guaraníes y chaqueños se potenció a partir del pacto o alianza de Puñadazgo, Torayato, con los españoles, y desde entonces el Chaco fue también un límite para la civilización y fueron permanentes los intentos de colonización de la margen derecha del río Paraguay, como comentaba un poco Mario recién. En sus primeros poemas, Emiliano despliega un racismo constitutivo en relación con los chaqueños y toma de Oleari el culto a los héroes y la idea de raza guaraní como raza guerrera. Esto lo trabaja mucho Rodrigo aquí presente. Él se posiciona como guaraní, su yo lírico se imbrica, digamos, con su yo histórico. Y en su relación con el Chaco Boreal, y más allá del discurso histórico de su poética, Emiliano agregó, diríamos, en una itinerancia dada por su conocimiento profundo del territorio, al que recorrió como músico y como jornalero, en ese espacio, digamos, fue dando entidad a su yo lírico. Ahí el Guirá Campana, que hizo famoso como seudónimo en la revista Ocarapotico Mí, bueno, se instituye. De todos modos, el epicentro de su ubicación estuvo en la ciudad de Concepción. Muchos afirman que había nacido ahí porque están perdidas sus actas de bautismo y entonces esto circula como verdad paralela. Concepción, a su vez, era la puerta al Chaco. Desde Concepción se armaban los enganches, desde ahí partían y regresaban los contingentes con hombres y carretería, los obrajes cervateros y forestales. Recién Mario mencionaba Puerto Casado, Pinasco, Puerto Zafre, Puerto Guaraní. Vamos a leer en este sentido un fragmento de dos poemas que hacen a esta espacialidad que él trabaja en esta etapa, Jarea Mangufe y Coape Yaguaré, ¿no? Sí, así es. El trabajo que escribimos tiene un espacio también para la traducción. Mucho tiempo se ha dejado sin traducir la poesía de Emiliano, me parece que es algo oportuno de hacer. Hay algunos poemas que no dicen son difíciles de traducir. A mí lo que me interesa es remarcar la diferencia entre un Chaco y otro Chaco en una primera instancia y después el Chaco bélico. Entonces voy a leer un fragmentito de la traducción, una cuarteta, un octeto, y después la traducción y de los dos poemas para que tengamos en cuenta estas cuestiones de representación. Amenazo no pujareye rancho wita guapi ayapusa camombereda genduje tambae. Pituja uera manteja jaidi tiki arasunu uiwi poniente a gendú. O ama de ilvitu que apupá caranda itu. Es la introducción reconocida, todas las habrán escuchado con Yambay haciendo los bichos ahí al unísono, ¿no? Es noche de amenazos, sentado bajo mi rancho, extiendo mi audición alerta y oigo tantísimas cosas. Es oscuro y refusila cada tanto, tuk cae la llovizna. El trueno escucho bajo tierra, en dirección del poniente, mientras se derrama el viento y hace sonar a los carandales. De tanto miedo que tengo, encendí una gran pira, con leños que junté para soportar la gran tormenta. Escucho en las cercanías el ronquido del yaguareté. Su retumbar en el monte ha repuntado en el sueño, y a un ciervo asustado correr, escucho entre los matorrales. Bueno, sigue la descripción, la enumeración del paisaje, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir a Coape, donde hay una particularidad interesantísima de ese poema que tiene que ver justamente que fue escrito hacia fines de la década, hacia mediados de la década del 40, cuando ya pasó mucha agua bajo el puente, y Emiliano retorna y describe una parte muy interesante, describe un baile una danza, una ceremonia de los indígenas, de guaycurúes, y no despliega el racismo que despliega así en los poemas del ciclo chaqueño, del ciclo de la guerra, perdón. Entonces, lo leo en castellano para no extenderme tanto.
dice, aquí me hallo más, ¿no? Coapella voy a ver. Aquí yo me hallo más que entre los asuncenos. No cae de mis ojos el fuego, mi cuerpo vive en armonía. De los sórdidos tiempos vividos, ni en sueño me quiero acordar. Ahora todo en mi camino es como un rebrote de felicidad. Sin duda fue Dios el que me sacudió y me trajo. Le dio a mi vida el impulso del viento y el infierno volé. Antiguamente, la vida enferma doliente me mantenía borrachos, sometido al veneno cruel. Acá pues ya no solo escucho, solo hermosas melodías, el trino de las canoras me trae el sosiego, está el macahuat sabiondo y las charatas en su terruño, que cloquean en los alrededores de casa al despuntar el dorado amanecer. Bien, el tiempo me quita espacio, pero bueno, quería decir que hay otra representación del Chaco y evita totalmente todo el fenómeno, digamos, de los insultos, de la construcción racista del discurso. Sí, bueno, yo retomo otra etapa, que la de la guerra, aunque hay que decir que la primera movilización nacional por la defensa del Chaco en 1928, como respuesta al asesinato del teniente Rosa Silva, comienza esta etapa en su escritura, que se conoce como la del Turpeo Verdeón, así lo bautizó Mauricio Cardoso Campo. Y como vemos, Disculpen, sus poemas, sí, 5 minutos. ya cierro. Como vemos, sus poemas guerreros empiezan a producirse bastante antes del estallido de la guerra, en 1932, con los poemas justamente de Roja Silva de Cabo y Chela Reina. No vamos a detenernos ahí, voy a decir algunas cuestiones. Este proceso también va acompañado por un aumento en el volumen de llegada de los lectores de Locara por Juvenil, que se transforma en un instrumento de la defensa, y esto es muy coincidente en el uso del guaraní y de las publicaciones periódicas a lo que había sucedido en la Guerra Grande, ¿no? Por supuesto que nos remite a esa temporalidad, y quisiera agregar que es muy diferente de lo que ocurre con la producción bélica del lado boliviano, ¿no? Esto es una cuestión muy llamativa y que quiero enlazar con los poemas que acaba de leer Mario, porque en el caso paraguayo encontramos en la figura de Emiliano una atención al Chaco previa a la guerra, algo que no está presente en la literatura boliviana, que recién la atendería a partir del proceso bélico y con otras características. Digamos, en ningún caso fue utilizada una lengua del Chaco en la escritura bélica en Bolivia. Eso llegaría un poco, no, bastante después, de hecho, a partir de testimonios, y hay algún rasgo de esta cuestión recién en los años 60, a partir de la figura de Jesús Sagasti. Volviendo a Emiliano, y ya vamos cerrando, queremos destacar entonces tres momentos en esa poética, previo al estallido, el de las loas en los guerreros, hay tres XGT, por ejemplo, es una referencia muy importante, y una tercera parte hacia el final de la guerra, donde es más preponderante, antes que la loa, diríamos, la poesía de crónica narrativa, ¿sí? Podríamos verlo justamente en Retempe Tujaré o en 13XXI. Bueno, para concluir, creemos que Emiliano es parte de la cima del canon de la literatura paraguaya, pese a la complejidad de los mecanismos de canonización, que en su caso se ven en que no fue el escritor letrado prototípico, dada la preponderancia de la oralidad en su obra, la elección de Chopará como lengua de escritura, y a su vez el nacionalismo emiliano constituye un problema, y fue un puente para las ideologías totalitarias. La operación del estronismo desfiguró el carácter nacionalista popular de su poesía, nunca fue indigenista, sino nacionalista popular, eso no lo habíamos dicho. Sin embargo, su obra es tan vital que despliega múltiples posibilidades para el futuro de la literatura paraguaya, de expresión guaraní, creemos que es el proyecto que habilita la posibilidad de derribar los muros de la violencia. Bueno, muchas gracias y perdón por las corridas. Gracias a ustedes. Seguimos entonces con el trabajo de María Fernanda Libro, de la Universidad Nacional de Córdoba, CONICET. El trabajo se titula La lengua del trastierro, comunidades yopará en la literatura de Lesiges en Argentina. Te doy la palabra. Gracias, Emilia. Hola, buenos días. A quienes conozco, están Mario, Lali y Rodrigo ahí. Un gusto verlos. Y también, bueno,
al resto que nos está acompañando. Es lindo ver una concurrencia grande, está bueno, da cuenta de la importancia del workshop. Ayer pude presenciar algunas conferencias y la presentación del libro de Rodrigo y bueno, la verdad que en mi caso yo debo empezar confesando que estoy empezando a introducirme en el mundo, en los mundos guaraníes. Yo vengo de, por decirlo rápidamente, del estudio de la literatura mapuche y en 2022 tomé un curso con Rodrigo, era virtual, tiempos de pandemia todavía, en la UNSAM, y fue como una puerta de ingreso interesantísima, completa, eh, estimulante a esta zona. Y bueno, de algún modo lo que yo voy a presentar hoy se aboca a esto que llamo la literatura del trastierro, un poco parafraseando una frase de Mario Castells, pero inevitablemente lo pienso todo el tiempo en tándem, digamos, con la zona que he estudiado mayormente, que es la literatura mapuche. Que bueno, voy a presentar y voy a ir haciendo comentarios por ahí más allá de la ponencia en relación a esa zona de estudio. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, pero no como presentación, ¿no? Es como que está claro. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está, Perfecto. perfecto. Sí, pero para eso yo me tengo que ir al... Ah, ahí pasa, bien, joya. Bueno, en esta primera diapositiva yo copié simplemente la primera parte del abstract como para contar un poco de qué iba la ponencia. A mí me interesa abordar hoy las producciones de Mario Castells, de Dolo Trenzadora y de Paula Gómez Codina, que son tres escritores que escriben, digamos, desde la Argentina, desde los conurbanos de las grandes ciudades. Y un poco retomar eso que les decía, esta frase que Mario incorpora en uno de sus textos, que es que el destierro devino trastierro y retoña aún en las barriadas de las grandes ciudades argentinas. A mí esto me importa y lo tengo que localizar, digamos, porque uno de los aspectos que más me ha llamado la atención siempre dentro de la literatura mapuche, que es de donde vengo, digamos, es las formas en que se relabora la cultura mapuche, el mapudungún y los procesos de identificación en las grandes ciudades después de la desterritorialización forzada, digamos, después de esos procesos de desarraigo y de reinstalación de migrancia hacia las ciudades por motivos principalmente de acorralamiento territorial. Entonces, al empezar a estudiar la literatura guaraní, por decirlo rápidamente, me interesó sobre todo eso, bueno, de qué manera el exilio o ese destierro repercute en las producciones poéticas más contemporáneas y de qué manera se escenifican los procesos de identificación de lo guaraní, de lo paraguayo, etc. Y me interesa entonces hacer foco en el yopará como variante impura, digamos, castellanizada del guaraní, porque en lo mapuche al mismo tiempo estoy en la misma, digamos, estoy trabajando con una noción que es la champurria, que es justamente los mapuche impuro, frente a un mapuchómetro esencialista y que quiere recentrar la identidad como en una raíz monolítica ante la que lo champurria discute. Champurria, ahí hay otros, mapurbe, guarriach. Entonces tomo la idea del yopará. Si bien, perdón, hago otra pausa, si bien vienen como de contextos distintos, uno tiene que ver con la lengua, yopará, y otro tiene que ver con los procesos de identificación. Champurria es el nombre, digamos, que se acuña para dar cuenta de esta identidad impura. Comparten algo en común que me llama la atención y que lo tengo ahí como un puntito de indagación más profunda, que es que los dos términos provienen del universo referencial de la cocina, ¿no? De la cocina y de la comida. Yopará es un guiso y en el caso de la champurriada también es una suerte de guiso, de eso que se improvisa cuando solamente quedan requechos, restos de ingredientes sueltos que se conjugan para armar una comida que nos haga salir del paso, digamos, ¿no? Bueno,
comparten eso. Entonces, un poco para hoy, digamos, tratando de recuperar algunas cosas, algunos que están en artículos que ya he publicado y otras que están ahí en tránsito, hago foco en este corpus, si bien, por ejemplo, en el caso de la obra de Mario hay obras más recientes que se podrían analizar, bueno, me voy a centrar en estas. En el caso del poemario de Paula Gómez Codina, que es del 2022, está acompañado por un prólogo, un estudio introductorio de Rodrigo, que marca una secuencia que a mí me parece muy interesante de recuperar, que es la idea de el exilio, el silenciamiento de la lengua para que las nuevas generaciones no se introduzca en el nuevo país supuestamente monolingüe con las marcas del acento, como dice Pola, y al mismo tiempo un recorrido de restitución, y de restitución que no solamente restituye una lengua, sino toda una cosmofonía, va a decir Rodrigo, que me parece una cosa muy presente dentro de la literatura Chopara, que es la idea de restituir un universo sonoro, que no solamente tiene que ver con la lengua, ¿no? Que viene, por un lado, muy ligado a la música, a la presencia de la música paraguaya, pero al mismo tiempo también a una forma de los sonidos, que, si vuelvo a esta comparación, Liliana Encalao va a decir, es la lengua del puertas adentro, es decir, es la lengua del espacio doméstico, privado, pero también es una lengua que empieza a esgrimirse en el espacio público, en los dos casos. Ayer en la en la conferencia del Audible Estel, me encantó esta pregunta respecto a, bueno, ¿qué pasa con la disputa de la lengua de la esfera pública, ¿no? Y ella analizaba como distintos registros discursivos, el de las discusiones en el Congreso de la Nación, el de la publicidad y el de las redes sociales. Y ahí también noto como una coincidencia entre estas dos zonas de la literatura, digamos, indígena, por llamarlo rápidamente, pero coincido con la observación de Mario, digamos, que cuando hablamos de la literatura guaraní y Mayo Parán, estamos haciendo una asunción de la herida colonial, digamos. Empiezan a disputar el territorio lingüístico público, ¿no? Y eso me parece como un punto súper interesante. Bueno, prosigue. Este es un poema uno de los poemas del poemario de Pola que me interesa mucho porque habla de esa experiencia de ser hija de un exilio, como lo nombra Mario Castells, y al mismo tiempo de esa forma de cuidado de esta parte que, no sé, yo no la alcanzo a leer del todo, pero esto de escapar del fuego colorado sin las marcas del acento, ¿no? Con esta idea de protección que implica la no transmisión de una lengua. Y sin embargo algo inevitablemente irrumpe en la forma de hablar, que dice: mi risa no pudieron, cuando late se quiebra, misma risa de mi abuela india, madre de mi abuela y de mis hijas, como una especie de genealogía de la lengua, y una marca inevitable del acento, que cuando ríen cantan, ¿no? O sea, como ese límite de la opresión lingüística de algo que va a subsistir a pesar de. Bueno, esto ya lo comenté, así que paso. Y acá nuevamente esta idea de la lengua como una obstinación, ¿no? O sea, está por un lado la idea de la restitución deliberada, pero al mismo tiempo también una especie de obstinación de la lengua que vuelve a emerger por más que se la reprima, esto que decía recién, cuando se ríen cantan, ¿no? Y que va a estar también en Lucía Golullo, que es una etnóloga que estudió muchísimos años las formas de transmisión de la lengua del mapudungún, de los mapuches, decía, es increíble que la lengua haya subsistido y la única explicación es que se trata de la obstinación de una práctica que, más allá de todos los procesos de represión de la que ha sido víctima, tiene formas, tiene mecanismos de transmisión que no se terminan de sofocar, ¿no?
Voy a tratar de apurarme un poquito porque si no, no llego. Bueno, y otro poemita de Pola que me interesa porque habla justamente de la idea del trastierro, ¿no? ¿Qué guaraní? Y hay una serie de preguntas, y el poema es solo esto, las preguntas. El de los campesinos, el de los Piragüé y Salto. El de los patios de Quilmes, ¿no? El del Mercado 4, el de los músicos, el del exilio. Y este mismo poema es un poco el que nos permite dar paso al poemario de Dolo, Se rompe el gualicho, que es del 23, en donde justamente Leo Yola, que es quien escribe la contratapa del libro, va a decir: Dolo escribe a 220 a una enchufada al Electric Circus de su Quilmes natal, ese Quilmes nación guaraní. Pensándolo en función de lo que comentaba del oíble Estel, también me parece fantástico esa forma en que la literatura y estos paratextos que acompañan a los poemarios disputan el territorio, ¿no? Esta idea creo que le dijo Mariano ayer en la presentación de Rodrigo, una lengua no es el hablante, sino lo que se hace con la lengua en un territorio, ¿no? Me parece buenísima porque es pensar, bueno, a ver, si Quilmes nació en guaraní en un país como Argentina, tan pretendidamente monolingüe y monocultural, es también una disputa por la forma en que las lenguas y por ende las identificaciones habitan esos territorios. Además, Quilmes, que ya de por sí está marcado por un destierro, ¿no? Bueno, este poema de Pola que se llama Autoconocimiento justamente narra esto, el asumir una avenida, dice ella, y me parece que es importante destacar que no habla de un origen en el sentido esencialista del término, sino de una avenida, o sea, de un derrotero, de una trayectoria. Y a ver si podré. Este era un poema que había puesto en YouTube, pero ahora no veo que funcione. Estaba acá para poner. Ahí está, para escucharla a ella. Díganme si se escucha. Bueno, me parece que no funciona. No, me redireccionó a cualquier lado, disculpen. Bueno, en este poema que me gustaba que le escucharan a ella, pero un poco habla del yopará. Empieza diciendo: en mi casa de Paraguas mi mamá cocinaba yopará y hablaba yopará, ¿no? Y hacía esa analogía entre la figura materna también como la transmisora de una lengua que está muy presente en los estudios etnográficos lingüísticos, digamos, de por qué es la madre y tiene que ver con qué es la lengua del puertas adentro, en palabras de Liliana Encalado. Y al mismo tiempo esa analogía de la cocina, del yopará como guiso y la lengua. Y de la asunción del trastierro, ¿no? Bueno. Obviamente que el yopará tiene esto ya lo saben, pero lo retomo brevemente. Hay una discusión larga en torno de cuál es el guaraní meritorio de entrar a la lengua literaria, ¿no? Y es una pena que se haya ido Juan, porque yo me quedé con ganas de decirle que justamente Arguedas es para mí un parteaguas de esta discusión, tanto de los glosarios como de qué lengua es meritoria, con esta idea de meritocracia, ¿no? De entrar al sistema literario. Y en eso los glosarios tienen mucho, mucho que decir. Digamos, la historia de los glosarios en la literatura latinoamericana del siglo XX, si hiciéramos una reconstrucción de eso, tiene mucho que decir. Porque también tiene que ver con las formas en que se fue reformulando el realismo regionalista, ¿no? Entonces, eso que empezó en el siglo XX con la literatura de la Revolución Mexicana y que tenía estos textos tan pregnados de sociolectos, pero con traducciones, porque ahí era el narrador el que estaba de algún modo conduciendo a un lector hacia lo que le quería decir, a lo que hace Arguedas 20, 30 años después, que es partir eso, estallar eso y meter la lengua como una experiencia de lectura, que después va a volver a aparecer hacia finales del siglo XX, digamos, pero que tiene una trayectoria en las letras latinoamericanas que se puede rastrear, digamos, y que me parece interesante.
Últimos Em, 5 minutos, Fernanda. Bien, perfecto. A mí lo que me interesa plantear es esto. Em, el Yopará, tanto como lo Champurria, en el caso de la zona mapuche, constituyen lugares de enunciación, o locus de enunciación, como estamos acostumbrados a pensar los de letras. Em, de una generación, y acá hago un corte como del estilo generacional de los hijos del destierro, ¿no? De los hijos del exilio. Em, Centrándome acá, esta idea que está muy analizada, por ejemplo, en Gloria Anzaldúa y que tiene que ver con em, un locus interseccional, que tiene que ver con la experiencia de extranjería que supone ser un migrante, digamos, un inmigrante, y esa especie de, como dice Gabriel Trigo, de nostalgia atávica, de cosa como de permanente zozobra que acompaña a los hijos de esa experiencia, a los padres y a los hijos de esa experiencia, y que al mismo tiempo se constituye en un lugar de decir. Me adelanto. En el caso de la obra de Mario Castells, en un artículo que ya fue publicado, yo analizaba los modos en que se presentan las distintas formas de relación con lo guaraní, con el yopará, con la tradición nacional paraguaya, con la cooptación castrense de esa lengua, con lo antiindígena, que está marcado también en la forma guaraní castrense, y al mismo tiempo con una forma de subversión de la diglosia. Es decir, cómo el saber guaraní permite el ascenso de ciertos personajes en la obra de Mario Castells, por ejemplo. Entonces también hay la disputa con una tradición muy militarizada de la lengua y que en este caso también tiene que ver con una experiencia de ya no estar en ese claustro, digamos, del Estado-Nación y al mismo tiempo disputarle usos y notaciones. Bueno, esto es larguísimo, así que solamente lo voy a comentar. En este texto de Mario, que fue publicado en un volumencito de la Biblioteca Nacional, el título de su artículo reúne varios estudios de distintos autores. El artículo que pertenece a Mario dice: el letrado en Chopara es el astuto, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta asunción del destierro, de la restitución, volviendo al término que utiliza Rodrigo para pensar la poética de Pola, de la restitución de una lengua y de una cosmofonía, y al mismo tiempo del Yopará como variante que asume la herida colonial, diciendo de nuevo esto, y que al mismo tiempo entra en esa discusión sobre las lenguas del sistema literario, que también tiene que ver con la diglosia, ¿no? Uno de de los aspectos que hace que una lengua sea diglósica es las funciones, para qué se usa, dónde se usa, y siempre la literatura fue como el lugar de las bellas letras y por ende de las lenguas eh, imperiales, mayoritarias, pero eso también hay que decirlo con pinzas, porque en la historia de la literatura latinoamericana esto no ha sido así, digamos. Es también un espacio de discusión de esa función de la diglosia, ¿no? Entonces me interesa pensar, volviendo a esto de la comparación de las dos zonas, las zonas en tándem, la idea de poéticas bastardas, en el sentido de que tanto el Yopará como lo Champurria retoman estos epítetos, estas apelaciones negativas, marcadas negativamente, y las subvierten, ¿no? Y dentro de esa subversión, me interesa pensar de qué manera se conforman comunidades que en vez de una trama, digamos, cuando ya no se trata ni de la comunidad nacional, ni siquiera de una comunidad lingüística primigenia, moldean otro tipo de comunidades a partir de la asunción de todos esos derroteros. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, Laura y Mario, por los trabajos. Ahora habilitamos una ronda de preguntas para quienes están en la sala o siguiendo la transmisión.
pueden dejar sus preguntas por escrito o simplemente activar el micrófono y plantearlo. Mientras esperamos que alguien quiera tirar una pregunta, algún comentario, yo voy a tirar los míos. Bien, felicitarlos, felicitarles Laura, amiga Lali, Mario, Fernanda. Me parecieron excelentes las exposiciones. Quiero comentar dos cositas, no van a ser preguntas, solamente dos reflexiones. Una en relación con la ponencia de Lali y Mario. Pensando en Emiliano, la estatura, digamos, que tiene su figura como hacedor de las letras y, y cómo esa figura está recortada y sin embargo en el podio de los grandes hacedores literarios en Paraguay. Pensaba en el recorrido que hicieron ustedes de la obra de Emiliano y eso todavía no incluye la prosa, que hay mucha prosa desconocida de Emiliano que sabemos que existe. Entre esas están algunos catecismos que, bueno, se han llegado o se han empezado a leer y estudiar de diferentes maneras, pero vale la recuperación de la figura y de esas partes no conocidas del autor. Y lo gracioso que me decía Ignacio, el canon, que yo soy muy anticanónico, es decir, siempre tendiendo a discutir y destruir el canon, pero claro, cuando tenemos cánones que están demasiado anquilosados, y en este caso tenemos un debate abierto ahí en Paraguay, y no sabemos si hay un canon, cómo es ese canon, quiénes instituyen ese canon, y en todo caso lo que tratamos de hacer es meter estas figuras o reacomodar el canon y meterlas en otro lugar, ¿no? Pensando en que muchas veces se lo ponen en esos lugares porque circula mucho la leyenda, es decir, de Emiliano se sabe un montón porque fue el poeta soldado, el defensor de la patria, pero flaco, ¿alguien estudió su poesía realmente? ¿Cuánto lo estudiaron o todos repiten el mismo relato? Entonces es interesante promover esas discusiones y después una vez que Emiliano ya esté ahí fortalecido en el canon, traemos a otro poeta y lo derrocamos a Emiliano, que es una operación sana. Y bueno, eso quería decir sobre la exposición de ustedes y sobre la exposición de Fernanda. Me parece muy interesante charlar en torno a esta. Vos recuperabas la figura de la herida colonial y hablando de estos bastardos, yo creo que hay una herida de la lengua ahí, vamos a usar seguir la metáfora, que en este proceso de restitución, recuperación, de volver la mirada a una lengua que, y en esto me voy a situar como hijo de guaraní hablantes, una lengua que por derecho nos correspondía y no la heredamos. Entonces, esa herida de la lengua es de alguna manera, casi psicología, esto es lo que voy a decir, eh, la que nos empuja a pensar en estos procesos de escritura, en estos procesos de reflexión, y cómo esa herida de la lengua nos lleva quizá a ir más allá de lo recuperable, porque ya es irrecuperable lo que no heredamos, porque se perdió. Creo que algo del hacer de la poesía es eso, se perdió, entonces la poesía se escribe sobre lo perdido, no sobre lo que se tiene. Y, y a veces quizá eso perdido y recuperable se traduce o en hacer poesía o en estudiar más a fondo y ponernos rebeldes con quienes estudian de determinada manera la lengua, porque nosotros sabemos que esa no es la lengua que nos hubiese correspondido por herencia, es decir, que yo quiero saber guaraní, quiero saber hablar guaraní. Bueno, anda a una academia, y sí, pero en la academia me van a enseñar otra cosa, no el guaraní que yo quería hablar. Entonces ahí se generan estas tensiones que creo que nos hacen más bastardos. Bueno, puedo seguir dando vueltas, pero quería dejarlo ahí planteado. Ignacio tiene un comentario que hacer. Muchas gracias y felicitaciones por las exposiciones. Sí, bueno, muchísimas gracias, Laura, Mario y Fernanda, muy, muy, muy interesante.
Y justamente quería compartir lo de lo que decía Rodrigo, ¿no? Lo del canon, Emiliano como la cima del canon. Bueno, es una disputa, ¿no? Siguiendo con las disputas de ayer de Lodi, porque quizás la primera disputa es literatura, ¿no? Es decir, cuando vos vas a Asunción y con la gente normal, nunca está Emiliano al lado de Roa, de Casaxia, etcétera. No, no forma parte del mismo nivel. Como que si no fuese literatura, como si fuese otra cosa. Entonces me parece que la primera disputa es introducirlo a Emiliano en ese nivel para después disputar quién es el verdadero, si es la cima del canon o no, que bueno, eso es otro, harina de otro costal, ¿no? Aparte, atendiendo a la exposición de Fernanda, como el canon también va variando, ¿no? Ahora Mario Castel también forma parte del canon, nada más. Bueno, Marcelo Mendié dejó una pregunta en el chat. La leo. Muy buenas exposiciones, pregunta para Laura y Mario. Han dicho que la figura de Emiliano ha sido ensalzada por el estronismo, pero a la vez que fue perseguido por los colorados. ¿Se puede ampliar un poco ese punto? Muchas gracias. Bueno, arrancamos con alguna respuesta, ¿no? Voy a decir algunas cosas en relación con esto del canon y esta disputa. Bueno, Bob Dylan tampoco era parte del canon y fue premio Nobel, digamos, siempre cuando aparece la oralidad y la circulación tan popular, eh, irrita mucho al cerco de la ciudad letrada, ¿no? Esto es así en términos de literatura de la Guerra de Chaco, que es de donde yo estoy mirando la figura de Emiliano, es insolayable. No hay ninguna duda de que esto es así y tiene la potencia de un Dante Alighieri, ¿no? A mí me daba envidia porque cuando estábamos escribiendo el trabajo con Mario, él cantaba todo el tiempo. Cantaba a Emiliano, no lo leía, ¿no? Y lo tiene absolutamente mamado. Eso es muy hermoso. Supongo que a mí me pasará con otras cuestiones. Y, digamos, si nos ponemos a pensar en términos de lírica del tango, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es en la que crecí, la disputa es la misma, ¿no? Así que eso, claro, tiene que ver con posiciones más conservadoras o menos, y con el orden de lenguas, con el español por encima de las lenguas indígenas, y bueno, un montón de aspectos donde ahí creo que es muy claro el posicionamiento ideológico, ¿no? De quienes armamos el recorte y por supuesto que es odiosa la idea de canon, pero es un buen cerco para las disputas, ¿no? Creo que a la hora de desarmar justamente esas trincheras, hay que retomarlo para pensar cuáles son los estatutos de un canon y a qué responden, ¿no? Un poco esa es la idea. Lo que sí quisiera aportar es que no hay en Bolivia una figura como la de Emiliano, ojalá la hubiera habido, ¿no? Hay grandísima literatura de la guerra, pero no con estas características y con esta circulación. ¿Te paso la palabra, Mike? Bien, no, es interesante la pregunta de Ignacio porque es lo central, ¿no? Por empezar, en Paraguay no existe el canon, ¿no? Es todo un juego. Estamos haciendo como si. Porque en Paraguay, digamos, las clases dominantes tienen la tarea histórica de tratar de destruir todo lo que hace al Tecó Paraguay, a la constitución de una identidad que a ellos no les interesa justamente fortalecer. Entonces, a la hora de hablar quizás de una sola figura institucional que podamos decir, este es el centro del canon, si lo vemos, digamos, desde la oficialidad, que no produce nada, que no institucionaliza solamente por lo que otorgó, digamos, el extranjero, el mercado, las instituciones del poder cultural, decimos, hay una única figura que es Roa. Pero a la hora de la construcción, digamos, de un imaginario simbólico, identitario, de literatura, etcétera, etcétera, literatura ya por sí en Paraguay es una complejidad enorme porque una gran parte, incluyendo la producción en el sentido más bien simbólico ligado al español, ¿no? Si uno piensa la literatura en Paraguay, los casos Ñemombeu de Perurimá, que es Pedro Urdemales, ¿no? Urdemalas, el personaje del Quijote, ¿no? No tenemos,
es una complejidad completa. Y la cuestión de Emiliano me parece que está atada a su formulación de ciertos aspectos fundamentales de la literatura y de la cultura paraguaya. Por un lado, casi como anticipándose 100 años a lo que son los debates actuales, Emiliano mostró que la forma de construir una literatura nacional y popular es escribiendo en la lengua del pueblo, ¿no? Escribió una literatura en Yopará y sin ningún remilgo, sin ningún glosario, sin pedir perdón a nadie, sin marcar, digamos, esta es una lengua degradada ni nada. Él escribió los poemas que escribió en la lengua del pueblo al que se dirigió. Y eso me parece que es un factor fundamental de la propuesta poética de Emiliano. En segunda instancia, en la cuestión, digamos, podemos decir más histórica, yo siempre tiendo a hacer algunas pequeñas ideas comparatistas, ¿no? Cuando nosotros establecemos algún vínculo con la literatura argentina, por ejemplo, pensamos en la gauchesca y en el Martín Fierro, ¿no? Yo creo que el lugar que ocupa la obra de Emiliano, justamente como la de cualquier persona que antiguamente, hoy es un poco más complejo, ¿no? Se ponía a recitar los versos del Martín Fierro, aunque no haya leído jamás un libro. En el caso de Emiliano pasa exactamente lo mismo, ¿no? La mayoría de las personas en cualquier recóndito lugar del Paraguay no saben quién es Roa, no saben quién es Gabriel Casaccia, pero sabe perfectamente cualquier poema de Emiliano y hasta los usos ad hoc, ¿no? Tanto para cantarle a una novia en una serenata como para elevar la cuestión de la fe patriótica en el destino distinto, un destino distinto del Paraguay. Respecto a los usos de la traducción y a las formulaciones, reformulaciones políticas de Emiliano, a mí me gustaba, esa también es una parte muy interesante, porque Emiliano, como dijimos, tiene un costado muy, como dijo también Fernanda, que le agradezco el artículo, un costado castrense, un costado racista y nacionalista extremo, y a su vez tiene una parte que no está muy sintetizada, que es problemática, que tiene que ver con la raigambre popular de ese nacionalismo, porque hay que decirlo, digamos, el pueblo paraguayo tiene rasgos racistas respecto de las comunidades originarias, inclusive de las guaraní mismas. Cualquiera que conozca, digamos, la relación de los paraguayos de Uruguay con los guaraníes sabe que eso es así. Y respecto del el Partido Colorado es el que reformula a partir de varios intelectuales todo un proceso de disputa ideológica en torno al nacionalismo que empieza mucho antes, inclusive del libro de Oliari o de Natalicio González, y mucho antes también de lo que fue el auge del nacionalismo con la caída, digamos, del régimen liberal y la instauración del gobierno federalista, el Panteón de los Héroes, el culto de los héroes, etcétera. Me parece que justamente el Partido Colorado y fundamentalmente el estronismo lo que hizo con la figura de Emiliano fue despolitizarlo, ¿no? Un poema como Mboriahumenbu, que es uno de los poemas más, o también Coape Yabeabé, ¿no? Que muestran las relaciones con esos peones que trabajaban en las empresas forestales enganchados por deuda, o sea, cómo asumía el dolor y la penuria, digamos, de las clases desposeídas, está muy presente en la obra de Emiliano, y el Partido Colorado lo que hizo es el Emiliano serenatero, ¿no? El Emiliano del Urra, el urrero. Y en ese sentido me parece que hay una reducción en el mal sentido de lo que es la poética de Emiliano R. Fernández. Bueno, Bueno, si no hay más preguntas. yo agrego un pequeño comentario que fui pensando ahora, procesando medio en vivo, que es esto de las lenguas como lugar de disputa. Pensaba de nuevo en lo que decía el oíble Estela ayer de la publicidad y de ahí la lengua vuelta una mercancía con valor agregado, ¿no? Y pensaba en un poema de Jaime Buenún que justamente habla de su abuela, que fue la última generación de su familia que habló el mapudungún, y decía: nadie ve la cicatriz occidental en sus palabras, ¿no? El poema se llama Testimonio, un poema de una belleza increíble. Y al mismo tiempo en los versos siguientes dice:
Las lenguas, dime tú, bueno, no se transan hoy por hoy en una bolsa de valores también, ¿no? Y entonces me parece que hay que pensar también esta dimensión de la lengua como mercancía en países o quizás en todos lados en donde el neoliberalismo acompañado del multiculturalismo, como estas formas de reconocer en el plano cultural lo que no se reconoce en el plano material, digamos, como una especie de premio consuelo, de reconocer la variedad cultural, lingüística y demás, estos gestos multiculturalistas de interés y hasta transacción en torno a las lenguas, mercantilización de las lenguas, que no tiene como contrapartida, por ejemplo, una restitución de tierras. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Como otra forma de la herida colonial en donde la lengua ya no se reprime, se gestiona, se pone en valor, se pecuniariza, digamos, al tiempo que lo mismo, se la despolitiza, se la deshistoriza, ¿no? Entonces pierde su potencia confrontativa y de justicia lingüística, de derecho lingüístico, ¿no? Por ahí. Respecto del comentario que hace Ignacio, no es para cerrar porque creo que nada está cerrado y en Paraguay todo está en un proceso, que es también lo interesante, lo que emociona muchas veces las posibilidades de seguir construyendo, ¿no? No tenemos algo que ya está instaurado y a lo que venimos a chocar, sino que estamos en un proceso de construcción. A mí me gusta la frase de Meliano, del viejo ahí en la lengua guaraní del Paraguay, cuando decía de la oratura de la que viene y a la oratura que volverá, ¿no? Y me parece que esa es la parte mágica también de la literatura del Paraguay, que no se cierra en el aspecto cerrado, en el aspecto letrado como una culminación, sino que hay un devenir nuevamente hacia el origen. Y me parece que lo circular está en también esa frase maravillosa que le gustaba decir a Bartomeu de la memoria del futuro, ¿no? Me parece que eso es sumamente interesante. Yo agradezco las palabras de Fernanda, tu trabajo que leí, fantástico, y cómo enfocás, digamos, esto que el Estado se encarga, por lo menos en el caso argentino, de querer borrar, que es la presencia, ¿no? Digamos, sabemos que lo que se busca es, eh, eh, digamos, ubicar en el pasado, absolutamente en el pasado, todo lo que tiene que ver con las culturas indígenas. De hecho, creo que la prueba de esto que vos decías realmente, que no hay una justicia real, es el caso de Napalpí, que fue declarado lesa humanidad, pero bien gracias, ¿no? Las tierras siguen siendo de los expropiadores. De modo que van a perseguir cualquier resquicio de reivindicación y sin dudas lo hacen también a través del uso de la lengua y de su arte verbal. Así que por ahí andamos. Gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias por la presentación de los trabajos, muy rico el intercambio. Ahora, bueno, hay una última consulta. Rodrigo, qué interesante frase, la poesía se escribe sobre lo perdido, espero utilizarla en cualquier escrito. Bueno, con esto le cedo nuevamente la palabra a Rodrigo, quien nos va a ordenar para pasar a la presentación que culminaría el bloque de la mañana. Gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias, Fernanda, Lali y Mario. Ahora nos corresponde pasar a la conferencia central de esta mañana. Si les parece bien, puesto que le metimos derecho desde las 8 de la mañana, hacemos una pausa de 2 o 3 minutos para ir al baño, traer un café, etcétera, y retomamos. Creo que está Tomás Briñón, ¿estás conectado? Máxima Gas, ¿están por ahí? Claro, estamos. ¿Cómo andamos? Esperamos unos minutitos, ¿sí? Y reconectamos.
Primero, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que es un honor poder presentar a mi compatriota, Thomas Brignon. Bueno, Thomas Brignon es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos por la Université Toulouse-Jean Jaurès, una universidad, ¿no?, donde trabajó un cierto Roa Bastos durante su exilio a Francia como profesor de literatura latinoamericana y guaraní. Bueno, la tesis de Thomas, titulada Entre el buey y el jaguar, una historia de las relaciones antropozoológicas en las misiones jesuíticas de los guaraníes en Paraguay entre 1687 y 1737, defendida en 2023 y premiada como investigador joven, ¿no?, por la Fundación de Trey. Es también magíster en estudios hispanófonos en la École Normale Supérieure de Lyon y magíster en estudios latinoamericanos, especialidad en antropología en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Université Sorbonne Nouvelle, con investigaciones centradas en la traducción de textos religiosos y bestiarios al guaraní en las misiones jesuíticas. Su perspectiva de trabajo es interdisciplinaria entre estudios literarios, historia y antropología lingüística. Fue miembro científico de la Casa de Velázquez y formó parte de diferentes proyectos de investigación relacionados con el guaraní misional y radicados en la Universidad Sorbonne Nouvelle, como el proyecto Langas. Su trayectoria incluye numerosos artículos en inglés, castellano y francés y ponencias internacionales sobre lengua y cultura guaraní, la traducción, la historia colonial y la antropología de las misiones. Participa activamente en proyectos interdisciplinarios y ha realizado estancias en Paraguay y Argentina para la difusión y la investigación sobre las lenguas amerindias, y ahora es profesor titular en la Universidad de Clermont-Auvergne. Bueno, la conferencia de Tomás tiene como título Dragones guaraníticos, el bestiario mitológico de las misiones jesuíticas del Paraguay y su posterioridad contemporánea. Así que bueno, Tomás, te dejo la palabra. Pues muchas gracias, Maxim, por la presentación. ¿Se me escucha correctamente? ¿Todo bien? Pues muchas gracias. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Bueno, a ver si funciona. Ya. Bueno. ¿Todo bien? ¿Para ustedes? Ok. Pues bueno, antes de todo me gustaría agradecer a la Universidad Nacional de Formosa y en particular a Rodrigo por la invitación a compartir este trabajo con ustedes. Es realmente un gran placer estar con ustedes, aunque a distancia, desde Madrid, de hecho, de estar con ustedes en Formosa, porque tuve la gran oportunidad de participar del primer workshop en el 2017. Fue un gran momento, un gran recuerdo también. Y en este momento estaba empezando mi tesis doctoral y justamente los resultados que les quería presentar hoy provienen de esta tesis que, como lo explicó Maxim, tenía como objetivo estudiar el rol de los animales reales o ficticios en la evangelización de los guaraníes en las misiones jesuíticas del Paraguay. Y eso a partir del enorme corpus que nos dio este experimento evangelizador. Y otra cosa que me gustaría hacer antes de empezar es rendirle homenaje a Bartomeu Milià, que también estaba presente en esta primera edición del workshop, y sin su trabajo todo lo que estamos haciendo ahora sería totalmente imposible, porque él fue el investigador que hizo el trabajo de identificar las fuentes, gran parte de las fuentes que estamos explotando hoy. Entonces, el objetivo de mi presentación era justamente salir un poco de la época colonial y intentar tejer vínculos con la época contemporánea y la actualidad cultural del Paraguay. Por eso, mi punto de partida no va a ser la época colonial y las misiones, sino el año 1929,
Año decisivo para la lengua guaraní porque fue el año en el cual se publicó el poema etnogenético de Narciso R. Colman, apodado Rosicrán, titulado Ñande Upucuera. Este libro es considerado como la primera obra literaria impresa en guaraní en la época contemporánea. Para encontrar otro libro impreso en guaraní en la región anteriormente, tenemos que regresar al siglo XVIII, en 1705, y precisamente vamos a hablar del antecesor de Colman, es decir, del primer libro que se publicó en las Misiones. Pero enfocándonos en este libro, como lo saben, supongo, este libro tuvo un importante legado hasta la actualidad porque introdujo al gran público una serie de figuras mitológicas que ocupan gran parte del argumento de esta obra. No me voy a detener mucho en el contexto de producción de la obra, lo que me interesa es el contenido. Y en esta obra, inicialmente publicada en guaraní en el año 1929 y traducida por el propio autor en el 37, se nos explica cómo nacieron 7 monstruos que hoy son imprescindibles en la cultura paraguaya y guaranófona más generalmente, es decir, Tejuyaguá, Boituí, Moñay, Yacillateré, Curupí, Ao Ao y el Luisón. Me imagino que todos más o menos conocen de cerca o de lejos estas figuras. ¿Qué nos dice Rosicrán? Nos dice que fueron partos monstruosos salidos de una maldición a una pareja mitológica, Taú y Querana, y eran seres que inspiraban terror general. Y Colman nos habla de una serie de detalles, en particular en torno al Moñay. Nos dice que vivía en una gruta que hoy todavía en el departamento de Yaguarón tendría el nombre de Moñay Cuare, la cueva de Moñay. Y en la obra que publicó hay también grabados que nos dan una idea, una semejanza visual de estos dos monstruos. Y en particular, el que me va a interesar, sobre todo en esta presentación, es precisamente este monstruo Moñay, que aparece en la segunda imagen, esta especie de ser, de pequeño hombre, que no es la imagen que tenemos cuando pensamos en el Moñay. Y justamente cuando empecé a pensar en esto, me llamó mucho la atención este desfase. Porque si nos enfocamos en las representaciones más populares de este Moñay que podemos encontrar en museos, como el Museo Mitológico Ramón Elías en Capiata, o incluso en obras de artistas contemporáneos, el Moñay aparece más bien bajo la forma de una especie de dragón. Incluso encontré este dibujo del 2025 de una serie titulada Dragones Americanos, en la cual aparece este Moñay. Y pueden ver que tiene todos los rasgos de una especie de dragón sin alas, pero una especie de gran serpiente con cuernos. Y efectivamente, si esta vez no nos interesamos por la literatura, sino por la antropología y la etnografía, este monstruo Moñay aparece también en las investigaciones de varios clásicos de la etnografía guaraní, en particular la obra de León Cadogan, que nos habla en varios de sus obras, incluso en Ayuraputá, de animales monstruosos, fantásticos, que viven en lugares solitarios, y nos cita un ejemplo, el Moñay. Y en otros trabajos, Cadogan nos explica que efectivamente es una serpiente monstruosa semilegendaria que vive en cuevas, en las Saramancas, pero que también se designa en guaraní con esta palabra, el ladrón. Y Cadogan nos habla también de esta cueva abandonada que venía mencionada por Colman. Bueno, antes de Cadogan, Nimuen Daju, que es considerado como uno de los padres fundadores de la etnografía guaraní, nos dice esta cosa muy impresionante. Identifica varios de estos monstruos y nos dice que para él no hay ninguna duda de que son elementos centrales de la cosmología indígena y que es tan evidente que no vale la pena, de hecho, hacer mayores investigaciones. Y hoy en día, si lo preguntamos me imagino a gente en la calle, dirán sin duda, a raíz de Colman, que Moñay y estos monstruos son 100% guaraníes. Pero la pregunta es, ¿tenemos documentos que nos evocan la existencia de estos monstruos antes de los estudios de Nimuen Daju, es decir, antes de los primeros años del siglo XX?
Y si nos planteamos esta pregunta, tenemos un gran problema, es evidentemente la falta de documentación, porque supongo que saben que el siglo XIX fue una época muy compleja para el Paraguay, que nos legó muy pocos documentos en guaraní, sí los hay, pero no necesariamente documentos que hablen de este tipo de cosas. El XVI también es complicado por otras razones, pero tenemos suerte, en el 17 y en el 18 tenemos una gran cantidad de documentos en los cuales podemos ir a buscar si hay o si no hay este tipo de monstruos. Y estoy hablando evidentemente de las misiones jesuíticas de guaraníes, que es mi tema de investigación, y para las personas que no conozcan muy bien el contexto lo voy a recordar muy rápidamente, porque no es el objeto de la presentación, pero les recuerdo que entre principios del siglo XVII y el último tercio del XVIII, tenemos en la actual frontera, la provincia de Misiones, la actual frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, un enorme complejo de misiones, 30 misiones realizadas por la Compañía de Jesús, y siempre vale la pena recordar la magnitud de este experimento porque se suele olvidar la cifra, que es bastante impresionante, es que como lo pueden ver, a principios del siglo XVIII había más de 140.000 habitantes en estas misiones. En esta época había 10.000 habitantes, como mucho en Buenos Aires o en Asunción, así les da una idea de lo que eran estas misiones. Y aquí tienen un mapa de la capital de las misiones, Candelaria, estamos hablando de pequeñas ciudades, de hecho, de 7.000 habitantes, con una urbanización bastante desarrollada. Bueno, es evidente que en este largo periodo misional hubo contactos culturales intensos entre la cultura europea y la cultura guaraní. Y el mayor legado que tenemos de esta época son los documentos que fueron compuestos en estas misiones, ya sea manuscritos o impresos, porque las misiones contaban con una imprenta a partir del año, bueno, de los últimos años del siglo XVII. Bueno, tengo un pequeño problema técnico para pasar a la próxima diapositiva. Ah, bueno, ya funciona. Otra cifra importante para el contexto y para entender de qué estamos hablando, actualmente tenemos nada menos que entre 10.000 y 12.000 páginas en guaraní de las misiones. Es decir, un corpus inmenso, casi sin equivalentes en América colonial, salvo con los mayas de Yucatán tenemos una cantidad de documentos tan importante. Y una cifra nomás, en la Biblioteca Central de Candelaria, en el momento de la expulsión de los jesuitas, había más de 3.000 libros, y de estos 3.000 libros, un 30% eran libros en guaraní, que eran en su enorme mayoría libros religiosos, por supuesto. Tenemos catecismos, sermones, libros ascéticos, tratados de pedagogía, manuales de confesión, pero también un puñado de documentos como historias, tratados de medicina, pero estos documentos de temática no directamente religiosa son menos numerosos. Entonces, lo que les propongo hacer hoy es buscar en estos miles y miles de páginas de traducciones religiosas al guaraní para ver si encontramos, sí o no, estos monstruos del bestiario guaraní. Y nos vamos a enfocar en particular en una obra excepcional que es el primer libro en guaraní que se imprimió y que se conserva sobre todo en las imprentas misioneras, que es la traducción al guaraní de un clásico, un bestseller de la literatura religiosa castellana que se llama De la diferencia entre lo temporal y eterno. Lo interesante con este libro es que no solamente fue traducido al guaraní, el título que se dio es Tecoa Recoejavete Pe Guarawi Imbochequani, traducción más o menos literal. Lo interesante es que hay grabados, es que la edición misionera es ilustrada y justamente vamos a ver que en estos grabados aparecen una serie de monstruos que les van a parecer muy familiares, de hecho. Entonces, bueno, no voy a destruir el suspense inmediatamente. Están estos monstruos en la literatura colonial. Ahora la gran pregunta que vamos a tener que hacer es ¿por qué están? ¿Y cuáles son las consecuencias sobre la cultura paraguaya y regional actual? Bueno, les voy a proponer una hipótesis que no es mía, la llevo prestada de un gran historiador francés, especialista del miedo. Es un historiador del miedo que se llama Jean Delumeau.
Y lo que me interesó al leer a este historiador es que tiene un concepto que me parece funciona muy bien con el caso de las misiones. Nos dice que una de las funciones principales del clero en la época moderna, tanto en Europa como en América, era producir, tratar, intelectualizar el miedo. Es decir, la gente tenía miedos espontáneos que provenían de la vida cotidiana, de riesgos reales, y el clero convertía este miedo en lo que él llama miedos pensados, es decir, miedos orientados hacia finalidades de conversión, de evangelización, y él llama este proceso la pastoral del miedo. El objetivo era convencer al público, ya sea los guaraníes o los campesinos franceses de la misma época, que seguían pensando en cosas que no correspondían con la ortodoxia religiosa o que no querían adoptar prácticas religiosas también. Y como lo dice Delumeau, el objetivo de todo esto es la eficacia, es decir, convertir de manera eficaz a personas que no necesariamente tenían una sensibilidad para la devoción cristiana. Bueno, mi hipótesis es que estos monstruos fueron creados y utilizados en las misiones precisamente para esto, y que los jesuitas utilizaron una serie de miedos que existían entre los guaraníes y los forjaron con ellos, es decir, con la ayuda de letrados guaraníes, por supuesto, para crear un bestiario infernal que todavía existe, porque los monstruos que conocemos hoy son los herederos en gran parte de esta política de evangelización. Y bueno, en mi tesis lo que me interesaba hacer era también ver cuáles eran los animales de verdad y no únicamente las representaciones. Y vamos a ver que lo interesante es que estos monstruos se apoyan en animales de verdad que existen en el Paraguay. Y que hay un fondo de pragmatismo en estos monstruos y en estos miedos, porque lo que los misioneros utilizaron fueron amenazas más o menos reales, referentes muy concretos, que utilizaron para convertir a los guaraníes. Entonces vamos a buscar también cuáles eran los animales de verdad detrás del Moñay, del Teyuyawa y de otros monstruos. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? En tres etapas, muy francés, pero bueno, así es. Vamos primero a enfocarnos en el Moñay y vamos a ver qué significaba el Moñay en la época colonial en las misiones. Vamos a buscarlo en el corpus religioso en guaraní y en las imágenes. Y vamos a ver que hay muchas referencias, de hecho. Después, vamos a tratar de entender cómo se creó este monstruo y vamos a ver que se apoya en una serpiente de verdad, pero que fue manipulada por los misioneros, combinada con algunas creencias guaraníes también. Y esto se percibe muy bien en algunas crónicas y sobre todo en las historias naturales de los misioneros escritas en español. Y por fin, en un último momento, veremos el resto del bestiario, en particular Teyuyawa, pero también Curupí y el Auao, que también aparecen en el corpus, pero de forma mucho más anecdótica, vamos a decir. Realmente el que aparece más es el Moñay. Por eso vamos a empezar con él. Y aquí a la derecha tienen una linda fotografía de lo que sería un Moñay de verdad, porque vamos a ver que se apoya en una culebra, un culebrón que existe realmente. Entonces, para empezar esta investigación, podemos hacerlo de la manera más evidente, es simplemente preguntarnos si existe la palabra Moñay en el guaraní de las misiones. Entonces, la idea es buscar en los diccionarios, y tenemos muchos, del guaraní colonial y buscar si aparece la palabra Moñay. Primer dato muy llamativo, no aparece la palabra en el Tesoro de la Lengua Guaraní del padre Montoya, que es un diccionario guaraní-castellano. Esto es muy sospechoso, porque si el Moñay fuera un monstruo de origen indígena, es muy curioso que el concepto no aparezca en el diccionario de Montoya. Podríamos pensar que fue censurado. Bueno, es una hipótesis. Lo que es muy curioso es que en los diccionarios castellano-guaraní, y tenemos tres, uno del propio Montoya, otro poco posterior y anónimo, y sobre todo el del padre Restivo de principios del siglo XVIII. Por cierto, si buscamos serpiente, ¿qué vamos a encontrar? Teyuyawa, otro monstruo de hecho.
Vamos a ver después qué significa esto. El Moniay aparece únicamente a principios del siglo XVIII en Restivo, en 1722. Antes no consta en los léxicos misionales. Entonces, ¿por qué aparece de manera tan tardía este monstruo? Es muy curioso que no aparezca antes. La palabra dragón no se traduce, no aparece en estos diccionarios, y es interesante ver cómo evoluciona la palabra monstruo, que en Montoya y en el diccionario anónimo es Niemoniangay, malparto. Esto se usa para los niños que nacen disformes, pero Restivo también inventa otra expresión, es decir, un animal con un aspecto horrible, terrible. Entonces parece que algo está pasando a principios del siglo XVIII, aparece la palabra y aparece este concepto de monstruo animal. ¿Por qué a principios del XVIII, en 1722? Porque algunos años antes, y les recuerdo lo que les dije, en 1705 se había traducido e ilustrado al guaraní este famoso libro de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, de Juan Eusebio Nirenberg. Y en este libro aparece por primera vez en el corpus la palabra Moniay. ¿Y por qué aparece esta palabra? Para traducir el concepto castellano de dragón. En la obra de Nirenberg hay una parábola donde se nos explica que el padre Nirenberg intenta explicar lo que sería el infierno y nos lo pinta a través de un dragón con una boca enorme que vive en una cueva y que está echando fuego por la boca. Y en guaraní, ¿qué tenemos? Boy Wasu Moñay Rami, una enorme culebra como un moñay que echa fuego por los ojos y que es una imagen del infierno. Y este concepto viene asociado con un grabado, y aquí tienen entonces el retrato del Moñay. Este grabado es la copia de un grabado flamenco del siglo XVII que los artistas guaraníes de las misiones han copiado, adaptado. Entonces, se adapta la imagen del dragón, pero en lugar de utilizar el concepto castellano de dragón, se usa como traducción algo comparable con el Moniay. Entonces sí que figura el monstruo, entonces, en el guaraní misional. Y tiene una función bien específica, es la encarnación de las fauces del infierno. Y lo que me interesa es que tenemos esta referencia a las cuevas, que ya aparece en Colman también, ¿eh? Nos dice que el libro que está en un gran hoyo. Bueno, podríamos pensar que es una coincidencia. Bueno, lo que pasa es que en otros lugares del Nirenberg siempre se traduce, casi siempre, la palabra dragón por Moniay. Hay otro momento en el cual Nirenberg nos hace otra parábola y nos dice: la vida es como una hermosa mujer que tiene una cabeza de dragón, empieza bien pero termina mal, y termina en el infierno. Y nos dice entonces, el infierno es un monstruo horriblemente feo que tiene una cabeza de Moñay. Y eso es exactamente lo que aparece en el diccionario de Restivo, la noción de monstruo y la noción de Moñay como dragón. Y otra vez los artistas guaraníes han querido ilustrar esto y nos han inventado, porque esto no hemos encontrado originales, parece ser una invención de los artistas, una cabeza que parece efectivamente una cabeza de serpiente con una llamativa forma de cuernos aquí que aparece. Bueno, entonces sí está el Moñay. Pero lo que me interesa más es que en el mismo momento, a principios del 18, este monstruo que encontramos en muchos grabados de la obra, también lo vamos a encontrar en las esculturas, en particular las de José Brassanelli, que es uno de los grandes artistas de las misiones, que va a representar el diablo, el demonio, el dragón, en sus esculturas de San Gabriel o de la Inmaculada, con los rasgos muy especiales de este monstruo que tiene unas especies de cuernos aquí, una especie de cuerno. Y entonces parece que al principios del 18 hay como una proliferación de este monstruo. Y lo que me interesa mucho es que lo encontramos también en otros autores posteriores, y en particular en uno de los más emblemáticos, Nicolás Yapuguay, que es un cacique que editó 2 libros con el padre Restivo, precisamente.
Y en sus sermones, en un sermón sobre la concepción de la Virgen, nos explica que la Virgen tiene como misión y función vencer al diablo que aparece como un Boi Yusu, que es en restivo el equivalente demonial. Y tenemos incluso una edición, bueno, no una edición, un manuscrito de las obras de Yapugay, de su catecismo, con un dibujo que representa esta serpiente. Entonces, lo que podemos decir con lo poco que tenemos, porque casi no tengo otras apariciones de esto, de este Moñay, es que es una figura que aparece a principios del siglo XVIII a causa de una traducción. Visualmente y léxicamente aparece en este momento y después tiene tendencia a aparecer casi sistemáticamente en la iconografía y en las obras religiosas. Entonces, ¿qué era el Moñay en la época colonial? Pues simplemente era la boca del infierno, era una representación del infierno, nada menos. Bueno, ahora la pregunta fundamental no es el cómo, sino el por qué. ¿Por qué decidieron los jesuitas utilizar este término y no otro? ¿Por qué no utilizaron dragón? No sé. ¿Qué significaba para los guaraníes de la época el Moñay? Bueno, la primera cosa que podemos pensar es, lógicamente, que es una importación del dragón europeo. Y una cosa fundamental que tenemos que entender es que en la época moderna el dragón no era una criatura fantástica. La gente pensaba que existían dragones hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y entonces, si buscan en los libros de historia natural de la época, dragón tiene su entrada como el oso o la cabra, es un animal de verdad. ¿Qué nos dicen estos libros? Que es una serpiente enorme, más o menos fantástica en sus rasgos, pero que tiene algunas capacidades, en particular la de atraer a la gente con su hálito y que come seres humanos. Bueno, lo que me interesa es volver a los jesuitas y a su primer contacto con la fauna de Paraguay. Entonces podemos volver a Antonio Ruiz de Montoya, que fue uno de los primeros jesuitas en la región, y en su crónica de la conquista espiritual del Paraguay dedica un larguísimo capítulo a las culebras del Paraná. Y nos dice que en el Paraná hay serpientes monstruosas que atraen los peces a ellas con su hálito, incluso a los animales como mamíferos que se tragan a seres humanos. E incluso nos dice Montoya que vio él mismo a una culebra raptar a una mujer para violarla. Podría parecer anecdótico, pero estas imágenes, este bestiario ya aparece en los testimonios de los conquistadores del 16, en particular Ulrich Schmidl, que hizo, o inspiró más bien, un grabado donde pueden ver precisamente que en el siglo XVI supuestamente había serpientes comedoras de seres humanos. Y bueno, entonces podemos imaginar que los jesuitas, los misioneros, se inspiraron en la fauna que encontraron y pensaban haberse topado de verdad con dragones al llegar al Paraguay, porque serpientes de este tamaño no los hay en España. Entonces sería simplemente una adaptación del bestiario europeo. Bueno, no es tan simple, porque lo que nos dice la etnografía contemporánea es que en la cosmología de los guaraníes, contemporáneos por lo menos, hay un papel central de estos culebrones que son considerados como espíritus dueños de la fauna, como representantes prototípicos de otros animales y que pueden amenazar a la gente si no media un chamán para entrar en contacto con ellos. Y bueno, es muy probable que los jesuitas estén al tanto de este valor de las serpientes. Y hay un elemento que siempre me llamó la atención, no sé si conocen esta anécdota, que es muy curiosa, de la historia argentina de Ruiz Díaz de Guzmán, que hizo correr mucha tinta, porque Guzmán nos dice que los conquistadores del Paraguay se encontraron en alguna campaña con una culebra inmensa
y que los indígenas le rendían un culto, incluso sacrificando seres humanos a esta culebra que supuestamente fue matada por los conquistadores. Lo que me interesa en esta anécdota es esta tendencia de los conquistadores y después de los jesuitas a pensar que el diablo inspira cultos idolátricos a animales y que la misión de los españoles y después de los misioneros es terminar con estos cultos e incluso dominar la naturaleza paraguaya. En su retrato, Schmidl, un conquistador que mencioné hace poco, se hace representar dominando un jaguar y a una culebra. Y en otros retratos después de jesuitas, este es Anchieta en Brasil, pero funciona perfectamente con el Paraguay, hay representaciones frecuentes de los misioneros que están amansando o dominando a la fauna paraguaya, serpientes, jaguares, incluso saltamontes. El padre Bolaños en particular, que era franciscano también, supuestamente hacía esto. Entonces podemos pensar que los misioneros también demonizaron a estas serpientes precisamente para presentarse, y el cristianismo de hecho, como protectores, mediadores con la fauna local. Y de hecho hay muchas prácticas documentadas en las misiones, no puedo insistir mucho en esto, pero obras de teatro, puestas en escenas de muertes de serpientes. Incluso sabemos que algunos misioneros como Anton Sepp organizó casas municipales de serpientes que exponían después como trofeos. Entonces hay claramente un interés de los misioneros por demonizar estas figuras de serpientes. Pero más allá de las ideas, lo que me gusta mucho es imaginar qué era un moniay. Y de hecho, si nos interesamos por los naturalistas de finales del siglo XVIII, en particular el padre Dobris Offer y otro que es el padre Sánchez Labrador, todos hablan del moniay. Y no del moniay del infierno, sino el moniay de carne y hueso. Y Dobris Offer nos dice: no puedo omitir de mencionar una enorme serpiente que los guaraníes llaman moniay. Se asemeja a un dragón, con su imponente tamaño, sus ojos relucientes, sus filas de aterradores colmillos y sus escamas pintadas. Y nos dice que varias veces él mismo tuvo miedo porque se topó con una culebra tan gigantesca que su caballo huyó, que los guaraníes son totalmente atemorizados por este monstruo que vive en cuevas, apartado en salamancas apartadas, y que genera un temor generalizado, tan generalizado que incluso frustró la visita de un gobernador. Y tenemos representaciones del moniay que cuadran más o menos con lo que es simplemente una boa constrictor. Y de hecho, en su léxico de ciencias naturales, Gatti nos dice que moniay es el equivalente del boa constrictor, nada más, nada menos. Entonces, estamos hablando de una serpiente de verdad que generaba miedo tanto para los guaraníes como para los jesuitas y que fue utilizada en la pastoral de las misiones. Y tengo una prueba bastante eficaz de esto, es que uno de los jesuitas, Sánchez Labrador, confiesa que hay toda una elaboración cultural en torno al moniay. Nos dice él, después de la expulsión, que se hallan serpientes de grandeza descomunal, lo dejamos insinuar arriba, lo vemos en Paraguay, con el moniay. La razón imagina corporaturas disformes, pero nos dice, la nimia credulidad de algunos escritores y la valiente idea de algunos pintores sacaron al teatro público serpientes con alas, adornadas de crestas y con ojos y dientes que arrojaban llamas de fuego. ¿A qué está haciendo referencia? Probablemente a lo que sus colegas hacían antes, es decir, a crear este tipo de monstruos en obras de devoción para dar miedo al infierno. Entonces, me parece que no es descabellado imaginar que hay una buena carga de traducción y de intervención clerical en lo que es el moniay actual, porque los rasgos que aparecen en estas obras cuadran bastante bien con lo que nos dice Coleman en 1929. Y bueno, no quiero alargarme más, pero para terminar y para variar un poco, les quiero enseñar que esto funciona con casi la mayoría parte de este bestiario mitológico. Y podemos empezar con el Teyuyawa. Teyuyawa, aquí tienen la representación, es supuestamente una iguana con 7 cabezas de perro.
Y les recuerdo que hemos visto que en los léxicos misionales, serpiente se podía decir Tejuyawa y no únicamente Moñay. Y bueno, si buscamos en las obras religiosas que encontramos, historias donde hay Moñay con Tejuyawa en el infierno, porque Tejuyawa es otra traducción del dragón. Es un sinónimo, de hecho. En muchos textos que encontré en catecismos o en sermones aparecen juntos para castigar a los condenados al infierno, y aquí tienen una representación. Aquí sería el Moñay más o menos, y aquí no sé, el Tejuyawa porque tiene patas y una cabeza más o menos de fiera, que es bien distinta. Pero lo que es cierto es que la palabra existe, la representación visual existe, y la función es singularmente la misma que la del Moñay. A nivel de realidad zoológica, que es el Tejuyawa, pues es una hiperbolización de una iguana, nada más, nada menos. Y si buscamos en los naturalistas, los mismos que cité anteriormente, que nos dice Doris Hofer, la iguana, un animal de la familia del lagarto, se parece mucho al dragón derrumbado por San Jorge. Y lo dicen ellos mismos. Y Sánchez Labrador nos dice que la gente le tiene miedo porque se parece a un dragón, pero es muy buena para comer, sobre todo para la cuaresma. Es totalmente inofensiva, no va a atacar a nadie, pero la gente sigue creyendo en el hecho de que tenga veneno o sea peligrosa. Y bueno, en los catecismos que tenemos de Yapugay en particular, cuando cuenta el Génesis, ¿quién tentó a Eva y a Adán y a Eva? Tejuyawa. Entonces, es el demonio, nada más, nada menos. En el infierno que hay Tejuyawa. Igual. Bueno, no tengo ningún elemento en las crónicas coloniales que nos pueda confirmar que sea un espíritu dueño de los animales, como fue el caso con las serpientes, pero en la etnografía contemporánea, Cadogan menciona al Tejuyawa y nos dice que es un espíritu dueño. Entonces tenemos la mismísima configuración que con el Moñay, pero con el Tejuyawa. Bueno, voy terminando para no aburrirles demasiado con los dos últimos casos que vamos a ver, el Curupí y el Au. El Curupí es bien conocido, inspira muchísimas historias, incluso una marca de maté, de hierba, que la conocen, me imagino, mucho más que yo. Pero lo que me interesa es que el Curupí viene mencionado muy tempranamente en los escritos de los jesuitas. Montoya, en particular, en una carta annua de 1628, nos dice que los guaraníes temen un fantasma que anda de casa en casa, con tamaño de un muchacho, de figura humana y cabellos colorados, y con una cuerda que ahoga, y lo llaman Curupí o Mbae, y es muy amigo del maíz y de la carne, y que cuando alguien muere de repente dicen es el Curupí. Lo que me interesa es que en el Catecismo de Montoya hay una pregunta muy curiosa, donde Montoya hace esta pregunta: ¿y los ángeles malos bajaron todos al infierno? Respuesta: no, hay algunos que quedaron en tierra y los llamamos duendes, en guaraní, como tradujo Montoya, Hainanga Curupí. Es decir, para Montoya el Curupí es un demonio, evidentemente. Pero lo que me sorprende es que en el corpus posterior no hay ni la menor aparición de Curupí. Desaparece totalmente a partir de 1640. No lo usaron para el bestiario. ¿Por qué? No sé. Es exactamente lo que pasa con Ao, que es el otro monstruo del cual les quería hablar. Los jesuitas hablan todo el tiempo del Ao. Todos dicen desde el techo en el siglo XVII que en el Tapé, es decir, en el Uruguay actual, hay una especie de monstruo lanudo que es medio tigre y que se come a la gente. Nadie lo ha visto, pero todos lo han visto. Incluso Sánchez Labrador, que es el más iluminado, el más racional, en el sentido de la ilustración, quiero decir, de los naturalistas jesuitas, nos dice que existe, que es como un carnero que ataca a la gente y que la gente se refugia en los árboles y el monstruo intenta en manadas desmochar el árbol. Pero ¿por qué no aparece nunca en los catecismos, en los sermones? Nunca, nunca, nunca. Es únicamente Tejuyawa y el Moñay. Y me parece que es por una razón simple, es que el Tejuyawa y el Moñay corresponden al dragón, que tiene una función en el bestiario católico, pero el Curupí no, y el Au aún menos.
porque es a la vez una oveja y un lobo, pero no cuadra con lo que conocen los jesuitas en su repertorio de imágenes o de parábolas. Entonces, lo interesante es ver que existen y que saben perfectamente que existen, pero no lo usan en su catequesis. Entonces, si volvemos a Coleman, de los 7 monstruos que él utiliza en su obra, hay 4, es decir, una mayoría que aparecen en las fuentes coloniales. Y hay una serie de rasgos que son perfectamente identificables. Tejuyagua, que es horrible y feo pero inofensivo, como la iguana. Curupí, prototipo de la sensualidad, esto aparece también en Montoya. Awao, señor de la fecundidad, que está todo el tiempo en manadas, y Coleman nos dice que ataca a la gente con el detalle de los árboles, que viene directamente de las crónicas jesuíticas. Si añadimos a esto el Moñay, pues me parece que es muy difícil seguir sosteniendo que son monstruos que vienen directamente de los guaraníes sin mediación colonial o católica. Me parece evidente que en el caso de Colman, él viene influenciado por los jesuitas de una manera u otra, incluso en la etnografía guaraní me parece que hay interferencias. Entonces, el objetivo de esta presentación era únicamente darles una muestra del interés del estudio de las misiones, para entender que no es únicamente una cuestión del pasado, sino que la influencia de estas misiones sigue viva más allá del siglo XVIII, incluso en la sociedad criolla, incluso en los grupos guaraníes actuales, y hay paralelos, elementos muy interesantes que pueden interesar más allá del reducido número de especialistas que trabajan este tipo de cosas. Entonces, Moñay, Teruyagua, Curupí, Awao, los tenemos. ¿Y cómo explicar su presencia? A mí me parece que es la combinación de 3 elementos: un miedo espontáneo de la gente, de los guaraníes y los jesuitas, a una fauna local que es bastante hostil en general, el catolicismo que los hace combinar con figuras como el dragón, el diablo, el demonio, con finalidades de conversión, y quizás, pero esto es muy difícil de probar, una interferencia del chamanismo y de creencias auténticamente guaraníes, pero no tenemos fuentes para confirmar que efectivamente hay interferencias del chamanismo en particular. Bueno, en todo caso, me parece imposible seguir eludiendo las traducciones de las misiones para estudiar este tipo de cosas. Y quisiera terminar con un guiño a ustedes y al coloquio, porque cuando participé del primer encuentro en 2017 me había gustado mucho el afiche, que es una cita de Cacique Lambaré, de este periódico de trincheras de la guerra contra la Triple Alianza. Y bueno, no me tomé el tiempo de hacerlo, pero valdría la pena ver si este dragón que aparece viene nombrado y de qué manera, porque nos queda todavía un enigma. Es qué pasó en el 19 después de los jesuitas. Entre Coleman y los jesuitas, cómo se mantuvo viva esta tradición, este bestiario, a través de la cultura oral, me imagino. La única cosa que pude encontrar, que es un incentivo para buscar, es en la base Langas, que fue creada por Capucine Boisdin, mi director de tesis. Hay una referencia a Moniay en una carta que un obispo mandó a los chiriguanos en 1787, es decir, después de los jesuitas, fuera de Paraguay, bueno, del actual Paraguay por lo menos, y José Antonio de San Alberto utiliza Moñay para hablar de la serpiente, del diablo. Entonces, tengo una prueba de que la palabra sigue usándose fuera de las misiones. Bueno, pero para seguir verificando esto, habría que hacer un estudio más pormenorizado. Bueno, en todo caso, espero que les haya interesado. Era un poco centrado en la época colonial, pero la idea era compartir con ustedes en torno a un tema que me parece que podría interesar a una diversidad de personas. Muchas gracias por su escucha. A ver, no sé si hablan porque no escucho. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan?
Sí, sí. ¿Qué tal? Buenísimo. Muchas gracias, Tomás, por la exposición súper, súper interesante. Totalmente interesante, digo yo, porque le dediqué una parte de mi trabajo también natural a lo de Colmán. Eh, pero bueno, veo que Elodie está levantando la mano. Quizá podemos hacer un breve intercambio, si te parece. Elodie, buenos Muchas gracias. días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Toma, por la presentación muy, muy interesante. Mi pregunta es un poco ingenua, tal vez, pero me preguntaba si esos nombres de monstruos existen en otras familias, otros dialectos del guaraní, si buscaste, y porque es curioso si aparecen o de dónde, cuál es la etimología. Me supongo que tienes hipótesis al respecto y me preguntaba si existían. Por lo menos el significante en otras partes con a lo mejor otro referente, ¿no? Bueno, me imagino que, bueno, es un trabajo que no hice, pero habría que ver en Brasil con el corpus del tupí, porque otra hipótesis es que esto podría provenir también de Brasil, de lo que hicieron los portugueses, los jesuitas portugueses. No pude encontrar equivalentes del Moñay o del Tejuyahua, pero habría que buscar. Busqué únicamente en lo más conocido, en Anchieta y este tipo de cosas, pero hay más. Am, Me imagino que sí. Y es una cosa que no pude decir en la presentación, pero lo que me convenció de mi hipótesis es que en México hay una investigadora que mostró que los jesuitas hicieron lo mismo con el náhuatl. Escogieron a una serpiente que se llama la Mazacoatl y la convirtieron en un monstruo que tiene exactamente los mismos rasgos que el Muñay, pero a partir de un referente de Nueva España. Entonces, me parece que es una estrategia que se aplicó ya en otras partes y podría dar lugar a un buen estudio comparativo. Y, súper interesante, este monstruo de México sigue vivo en el folclore también, en la cultura oral. Así que me parece que, bueno, es algo que va más allá de Paraguay. Habría que compartirlo con especialistas de los chiriguanos en particular. Me parece que sería una buena pista. Mabel Franco, está- te damos la palabra, Mabel. Sí, buen día. Eh, Quiero nomás aportar un poquitito a la pregunta de la compañera. De acuerdo a la mitología guaraní, yo soy de Pilar, de la Universidad Nacional de Pilar, Facultad de Humanidades. Según la mitología guaraní, Taú y Queraná son los padres de la mitología guaraní y que tuvieron 7 hijos, que son Pombero, Yasuyateré, Ao Ao, y ahí está Teyuyahuá, Moñay. Entonces son partes de la mitología y que es lo que nosotros manejamos acá, al menos dentro de lo que es los estudios de la cultura guaraní, ¿verdad? O sea que son 7 en total, ¿verdad? Los hijos de Taú y Queraná, y entre ellos está Moñay, Teyuyahuá, Ao Ao, Yasuyateré, Pombero, y son entre otros, ¿verdad? Por eso es que, para responder un poquitito a la pregunta de la compañera. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, el hecho de que hagan parte de la mitología contemporánea es ineludible y está en todas partes. Pero la duda que hay es cuál es la historia de... Bueno, el problema es que si es cultura oral es imposible demostrarlo porque no tenemos las fuentes. Lo que podemos hacer si queremos hacerlo de manera histórica es buscar en las fuentes. Y desafortunadamente todavía no tenemos casi únicamente lo de los jesuitas, pero quizás buscando, incluso en la documentación del 16, podríamos encontrar cosas aún más antiguas que podrían darnos una idea de lo que era antes. Que el gran problema que tenemos es que no tenemos escritura antes de la llegada de los, bueno, es un debate, pero no de escritura alfabética, por lo menos. Y así estamos en una situación muy distinta de los de México, que por ejemplo pudieron probar que este dragón del infierno, de hecho, era una cosa de los aztecas antes. Sí. Pero en nuestro caso tenemos siempre este problema de la documentación
Y lo que podemos Mm, hacer es utilizar la etnografía de los antropólogos, que es muy sí. valiosa, pero es del siglo XX. Así que, Así mismo, así mismo. Lo único que nosotros decimos, ¿verdad? Acá dentro de la cultura paraguaya, que esto está arraigado acá y más todavía estando yendo tierra adentro, ¿verdad? En el interior, la gente todavía cree en el Pombero, cree en el Yasuyateré, cree en todas esas mitologías, ¿verdad? Que tiene muy mala visión, que es también otro de los hijos, ¿verdad? Entonces, eso está vivo dentro de la creencia popular del pueblo. Es algo que sí, sí se maneja y hasta ahora, ¿verdad? Yendo y hablando de la gente que vive en el interior, ¿verdad? Es algo que está muy dentro de la creencia popular. sí, muchas gracias. Y justamente, bueno, veo que Rodrigo levanta la mano, pero era una pregunta que le quería hacer. Es si él sabe cuáles fueron las influencias de Coleman, porque yo no soy ningún especialista, pero esto sería la llave que nos falta para entender qué está pasando. Sí, creo que la intervención de Mabel fue muy oportuna para justamente poner el debate sobre la mesa en cuanto a la procedencia de de estas figuras. El trabajo que vos presentaste ahora, Tomás, es sumamente interesante porque nos permite rastrear las fuentes coloniales y nosotros tenemos esta genealogía de la que habla la compañera Mabel, de Tabú, Queraná y Moñá y la violación, de hecho, de Queraná, que es una violación que llevó a cabo Tabú, no son sino fabulaciones que aparecen en esta obra de Narciso Recolman, en Ñandepúcuera, que yo hice un trabajo de rastreo así en las fuentes coloniales y no hay nada que nos hable de esa genealogía que Colmán bojeja, ¿no? Rosicrán habla de una creación del mundo, de una génesis del mundo guaraní, que no tiene absolutamente nada que ver con la génesis del mundo guaraní de los indígenas. Entonces, y algo que creo que nos demanda prestar atención en la lectura del texto de Narciso Recolman es leerlo completo al texto, no solamente el poema y la parte novelada del poema, sino leer también la introducción del texto, donde él anticipa que todo lo que va a seguir, que es ese fabuloso poema escrito enteramente en guaraní, de más de 3.000 versos, él ahí anticipa que lo que sigue no es más que fruto de sugestiones creadas por miradas pareidóricas sobre formas, sobre petroglifos y piedras sueltas, y hace un montón de referencias a la obra de Bertoni en cuanto a cómo Bertoni interpretaba la comunicación entre los guaraníes. Entonces, el mismo Colmán nos dice, nos da la clave para desactivar el dispositivo que él montó, que es, amigos y amigas, esto no es más que una fabulación. Se hace, sí, porque eso no podemos negarlo, se hace sobre todo un acervo oral muy importante, es decir, la presencia del Yacyretá es innegable, del Moñay es innegable, de Ao Ao. Todos son personajes que forman parte de la oratura, no indígena necesariamente, sino de las poblaciones coloniales, y entendemos que eso quizá es la materia prima que emplea Colmán, pero él le da una organización que obedezca un poco al relato que trata de establecer en cuanto a cómo se crea el mundo y quiénes son los primeros descendientes, ¿no? Y estos monstruos que presenta, las 7 bestias, que son bestias mal paridas porque son fruto de una violación y de una maldición, es- se contraponen y confrontan con las otras figuras que van a ser van a ser la raíz, el tronco de la raza guaraní y la raza tupí, que son Tumé Arandú, son Marangatú, es decir, son los hijos virtuosos de la Adán y Eva, de Lupabé y Shesupabé, que serían los primeros, el primer hombre y la primera mujer, ¿no?
Entonces, el primer hombre y la primera mujer tienen una descendencia que va a ser por una parte una descendencia maldita, que van a ser estas 7 bestias, y por otra parte una descendencia virtuosa, de la que van a nacer los tupíes y los guaraníes. Pero es toda una fabulación que nosotros vemos como Rosicrán va tejiendo a lo largo del poema, que no porque él lo haya tejido de esa manera deja de estar basada en relatos orales. Es decir, hay mucho de la presencia del relato oral, pero hay figuras que no tienen explicación. Es decir, el Taú y Queraná hizo un rastrillaje y no encuentro en ningún lado. O sea, es decir, ¿de dónde salieron? No sé. Rupabé, Supabé tienen una presencia equivalente en el mito indígena, pero no tienen esa descendencia. Y hay muchos otros elementos del mito indígena, del Euraptá, por ejemplo, que no están siquiera mencionados en la obra de Colmán, y nos da a entender que hay un acervo popular, criollo, fuerte ahí, y no hay una consulta con la mitología indígena. Es decir, a él no le interesó hacer como un trabajo etnológico en comunidades indígenas, sino que se alimentó de literatura misional quizá, pero mucho de lo colonial y lo criollo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo todo el tiempo los últimos años vine presentando en diferentes jornadas, congresos, artículos, estas ideas de poner en debate cómo él construye esta genealogía, porque, ojo con esto, fue malentendido eso, y todavía los manuales escolares, libros pedagógicos de las escuelas de la región, presentan como mitos guaraníes el origen del mundo guaraní, Taú, Queraná, los 7 monstruos, y eso no son mitos guaraníes, esos son mitos o mitología popular paraguaya, eh, o criolla si queremos, pero no son mitos guaraníes, no son mitos indígenas. Entonces, y esto hay que debatirlo fuertemente porque hay todo un proceso de suplantación que es involuntario. Quizá Narciso de Recordman ni tenía intención de hacerlo. Vareiro Saguier lo señaló varias veces, que hay una suplantación cultural muy fuerte. Pero bueno, como dice Mabel, todo el mundo lo sabe, lo tiene como sabido, pero no son mitos indígenas, ojo. Eso merece un debate largo. Parece que hay un porcentaje de jesuítico, ya sea oral o textual, no sabemos, pero hay algo, por lo que podemos decir. Y, bueno, decirlo únicamente, a lo menos como hipótesis. Ignacio, ¿querés? Sí, bueno, muchísimas gracias, Tomás, es decir, muy interesante y increíble el dominio. Dos cositas. Primero, una pregunta, porque a mí siempre que se hablan de estrategias de un grupo sobre otro, siempre me hace ruido, ¿no? Entonces, es decir, es claro que la serpiente de la Biblia está, ¿no? Es decir, como que es el animal malo por naturaleza, entonces no es impensable que los jesuitas, como cualquier otro religiosos, hayan utilizado las imágenes que se relacionan con la serpiente. Pero igualmente me gustaría saber si encontraste en alguna comunicación interna jesuítica o algo por el estilo, alguna referencia sobre usar estas imágenes, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Restivo con Chapuguay, ¿no? Mira, usar estas imágenes que son las que generan este temor y mucho más miedo al infierno y procurar la salvación. Eso sería por un lado. Y lo otro, respecto a lo de Cacique Lambaré, que es muy interesante, es decir, utilizan el Boy acá Bojape, ¿no? Es decir, tipo la serpiente verde o azul con 3 cabezas, representando a la triple alianza, ¿no? Es decir, esa es la idea. Y es interesante porque Cacique Lambaré en el número 4 cambia a esa etapa que vos presentaste, porque antes era distinta, que señalaba la tumba desde el cual salía Cacique a ayudar a los paraguayos, ¿no? Y justamente Cabichuí lo reta a Cacique Lambaré, ¿cómo va a decir eso si nosotros no salimos de los indígenas, ¿no? No tiene nada que ver lo nuestro. Entonces mismo hay una discusión de identidad cultural étnica, pero a tu pregunta no utiliza
Moniay, sino directamente Boy Home. Muchas gracias por tu pregunta. Es verdad que haría falta encontrar un documento así que nos explique el modus operandi de los jesuitas. Lo que es muy curioso es que en sus fuentes administrativas casi nunca hablan de esto. Incluso en la correspondencia con Roma no hablan de la práctica de la traducción, por ejemplo, hablan de los aspectos legales, de este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, entre Restivo y Apuguay no tenemos ni una sola página de correspondencia entre los dos. La única cosa que tenemos son las obras. Y lo que sí puede dar sentido es cuando Yapuguay utiliza cierta imagen que viene prescrita en el diccionario de Restivo, que viene comentada en su gramática, y ahí hay algo sistemático que está apareciendo. Y es exactamente lo que pasa con el caso del Muñay, es decir, lo prescribe Restivo, lo usa Yapuguay. En este caso, como los dos serían lo más cercano a lo que hay del canon misionero en la época, podemos decir que es algo oficial. Pero las motivaciones que hay por detrás es el gran problema. Esto no tenemos documentación que nos permita decirlo, a pesar de algunos casos muy peculiares donde algún misionero se pasa demasiado a nivel de la inventividad, o casos muy interesantes de documentos censurados que vienen tachados, y ahí podemos ver que alguna estrategia de traducción fue considerada inoportuna. Pero más allá de esto, no. Lo que a mí me convence es cuando Sánchez Labrador, desde el exilio y desde una postura de naturalista, nos dice: Estas cosas de dragones son puras tonterías. Hubo excesos, se imaginaron dragones en todas partes que no los hay en Paraguay. Ahí me suena como una forma de autocrítica tardía de lo que quizás hicieron algunos antes. Pero para ser totalmente honesto, no tengo más que estas cosas. Y con respecto al 19, pues a mí me gustaría encontrar algún documento de la primera mitad del 19 que nos permita hacer, y lo va a mencionar Leonardo, creo, en su presentación. Después hay un corpus y y hay que seguir buscando porque los documentos están apareciendo en todas partes. Y cada año hay más y de vez en cuando basta con encontrarse con el buen documento y ya un par de cosas se pueden explicar. Pero en el estado actual de los conocimientos no puedo, les di todo lo que tenía sobre las ocurrencias de estos animales. No tengo nada más. Así es. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Excelente exposición. Muchas gracias a Maxine también por la intervención en su momento. Gracias a todos y todas por estar conectados hasta esta hora. Hasta esta hora, ni que fueran las 12 de la noche, ¿no? Pero para estar conectados toda la mañana. Ahora vamos a hacer un receso, una pausa almuerzo, y nos volvemos a encontrar a las 14:30 hora argentina. Tenemos la mesa 6 que va a ser sobre archivos de la lengua, un poco de traducción también. Después tenemos dos presentaciones, dos conferencias sobre antropología y la presentación del libro de Mario Aprendiz de Chamán. Todo por este mismo link de Zoom, ¿sí? Nos volvemos a encontrar con este mismo link y bueno, en el canal de YouTube seguimos en el mismo canal. Así que agradezco a todos y todas y bueno, nos estamos viendo en breve.